yo fumaba. Bendiciones, chavos. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Este Men. Estamos muy contentos de esta oportunidad, tener a un amigo, un nuevo amigo, podemos decirlo. Llevamos poco conociéndolo, pero ya teníamos tiempo queriéndolo invitar. No más que no me animaba porque pues es muy ocupado, pero al fin está con nosotros. Y muchas gracias. Ahorita le vamos a dar tiempo para que nos salude. Jos, ¿cómo andas? Bien, gracias a Dios. Igual, contento porque tenemos a nuestro amigo Víctor. Está. Nuevo, pero ya son ¿qué? Son como unos 4, ¿no? Como unos 4 años. Sí, 4 años. Sí, más o menos. Y como uno que me cae bien. La honestidad. Eso es bueno. Si quieres, Pues, no me digas que no tienes experiencia con el micrófono. por No, favor. sí. Pues la verdad, Dios les pague, muchachos, Dios les pague. Este men, siempre haciendo de las suyas con otro men. Son de bendición para muchos jóvenes y este proyecto que tienen es de bendición para muchos jóvenes, ¿verdad? Y me siento contento, agradecido con Dios porque sé que vamos a pasar un momento de edificación. No prediques. Motivación. No vas a predicar, sé que... Es un diálogo normal. ¿No? Sé que te agarras, agarras ¿sí? micrófono, sí. Ah, Sé que tienes un micrófono y te arrancas como si fuera... Y los voy a pedir. Que abran su Biblia. Abran su Biblia. No, gracias. Contentos. Sí, fueron 4 años y muy motivado de estar aquí. Gracias por aceptar, por venir desde tus tierras lejanas. Sí, ¿no? Sí. Hasta estas tierras lejanas. Lo bueno que ahorita no hay tráfico. No, Gracias a Dios que no hay es tráfico, la tempranito. verdad. Bueno, Fue muy bueno el tiempo. excelente. Oye, pues gracias. Y Ah, bueno, también gracias a todos los chavos que se están dejando venir a este podcast, que se están uniendo a esta comunidad de jóvenes deseosos de compartir de la palabra de Dios. Y bueno, muchas gracias por participar, chavos. Vamos a dar inicio a esta actividad. Sí, ¿no? Es que nomás está Víctor diciendo como si estuviera en una actividad, bro, como si estuviera en un punto. Haz de cuenta que estás con cualquier otro Sí, que ha venido, ¿no? esa es la pasa actitud. nada. Vamos a dar inicio. Vamos a iniciar con nuestra primera dinámica, se llama cuenta, ¿vale? Y aquí sueltas lo que salga, lo que tú sientas en tu corazón, amigo. Ok. Venga. Cuenta. Primera, dice, ¿cómo conociste a Jesús? ¿Naciste, creciste, llegaste? Cuéntamelo. Ok. Víctor. ¿Cómo conocí a Jesús? Mi casa, donde pues el ¿Dónde Señor me vives? permitió nacer, ¿verdad? Con mi Ujú. familia. Fue aquí en Tijuana, yo soy de la Ciudad de México. No. Sí. ¿Torta de tamal o qué? Torta de tamal, taquitos al pastor. Perdón que te interrumpa, cuando fuimos al congreso, ¿tú ya conocías? Sí, ya. No es mi cuna, es mi manches. cuna. ¿Eres del UNAM o de América? América, sí. No, Pues estoy diciendo que soy de México. Sí. Entonces sí eres mexicano. Sí, soy de México. Sí, Wow, Ciudad de perdón. México. Y pues nosotros habíamos vivido aquí en Tijuana, mi mamá aquí habíamos pasado un proceso difícil donde la situación nos hizo buscar a Dios. Más que nada mi mamá fue la que se acercó a buscar a Dios, pero yo no le conocía tal cual, pues era como que mi mamá se congregaba en la iglesia y nada más hasta ahí. ¿Por qué? Porque estábamos creciendo, o sea, somos cinco hijos, ¿no? 4 hombres y una mujer, entonces llegamos otra vez a radicar a Tijuana, donde había pasado una situación difícil, y mamá dijo, ¿sabes qué? Tengo que buscar ayuda, y lejos de buscar ayuda en algo externo, se fue directo a lo que es la ayuda de Dios, y ella se empezó a congregar en la novena iglesia, y yo era un rebeldón, y realmente ¿Cuántos años era eso? ¿Cuántos años tenía? Sí. Yo tenía 16 años. Sí, la mera Sí, mata. Y estás hablando que te digo que nacimos en la Ciudad de México, yo y mis hermanos, bueno, algunos no. Hijo, ¿Qué? estaba pagado, brother. Brother, así me lo dieron, brother.
Entonces quiere decir que no escuchó nada. No se escuchó. Otra vez vamos a iniciar otra vez. No te creas, no te creas. No, ¿en serio? No, No, yo creo no. que Sí, alcanza sí, a sí captar. alcanza a escuchar. Lo bueno sí? que son, ¿cuánto? 2 minutos, 3 minutos. 3 échale. minutos. Sí, lo bueno que fue a tiempo. Entonces, pues prácticamente fue mi mamá la que se metió al camino de Dios, pero yo conocerle fue en un encuentro, realmente. Todo se encierra en un encuentro. Que me invitó mi mamá, por ahí una mamá de ayuno y oración. Ujú. Dijo, ¿sabes qué? Vayan al encuentro. La verdad, yo fui influido con que pues le vamos a pagar para que vayan al encuentro. Es nada más una ¿Me la noche, gorra? es una noche. Sí, yo decía, pues de a gratis, ¿no? Me decía, mira, piénselo, mamá. Pero mamá ya había orado y ayunado por nosotros porque fue mi hermano Gibran y mi hermana Janet y yo fuimos a ese encuentro. Órale, no sabía que tenés otra hermana, ¿eh? Sí, bueno, otra hermana, nada más tengo una. Bueno, una hermana. Ah, sí, somos 4 hombres ¿cómo y se una llama? mujer. Chencho, Órale. el Lucho, ¿Huicho? Huicho. Ah, conoces a Huicho, sí. Es mi hermana y 4 hombres. Entonces prácticamente cuando me dice mamá, ve, pues yo fui nada más porque me iban a pagar. A mi mamá me iba a pagar y O fue sea, te ese- pagaron por ir. Sí. O sea, Sí, porque pagaron, yo así de ganas No. de ir, no tenía ganas de ir. pagaron pero- el evento le y pagaron aparte te pagaron. Sí, Ah, así, sí, o sea, a mi mamá me dice, Te doy a mis 200. hermanos, vayan, 500 pesos, men. Para que vayan. 500 pesos. Entonces, al otro día yo y mi hermano Gibran íbamos a ir a una fiesta. Ah, ok. Entonces dijimos, ¿a qué hora se empieza? Es el viernes a las 7, cuando duran 2 días, y al Ajá. otro día a las 5 de la tarde ya termina. Y dije, y yo y mi hermano Gibran dijimos, pues son Sí 1000 se arma. pesos. Sí, sí está excelente. Para el otro día, pues al Gibran le gustaba tomar mucho y a mí también. Ajá. Entonces, antes, Ajá, muchachos, claro, antes, claro, antes, claro. antes. Estamos hablando del viejo Sí, hombre. Ajá, del viejo hombre. Cuando conocí a Jesús, ¿verdad? Todo cambió. Entonces, llego, pasamos el encuentro y yo era muy incrédulo en la situación de la manifestación del Espíritu Santo. Ajá. Yo no creía que te caías, yo no creía que sentías Y caliente. ahora te encanta que tirar a la hablar gente, ¿no? Hablar en lenguas. O sea, yo en eso, mi mamá iba a la iglesia y sentía así como que no llores. O sea, me entraba eso a mí de que no quiero que llores. No quiero que, ¿cómo se llama? Que hables de lenguas. O sea, entraba en mí una fuerza muy mala. Pues el diablo estaba ahí adentro. Sí. Y yo recuerdo muy bien que pasó la plenaria. ¿Ya todos fueron a un encuentro? ¿Lo puedo decir? acuérdense- sí, pero los que preferimos nos no están viendo- spoilear lo Ah, que ok, es el encuentro, aún. pero más vale. Pero no, ok, Detalles. A lo ok. mejor lo que viviste sí, Ah, pero ok, detalles no. ok. Sí. Un pastor llega y me dice, yo renegando eso, me dice, vas a recibir el Espíritu Santo. Y yo en mi mente hablé con Dios. Yo no sabía que Dios escuchaba los pensamientos. O sea, yo te estoy diciendo que no conocía de Dios. Mi Nada, mamá se nada. congregaba, pero yo cero. Sí, Nunca, sí. o sea, Cero nunca millas. habías ido a la iglesia. A la iglesia sí había ido porque mi mamá me decía, ocupo que vengas. Así Acompáñame. sí, ¿no? un encuentro, necesito que vengan a recibir por mi papá. Fue un encuentro y fuimos a recibir a mi papá. Y o que es el día es de la familia, vengan Sí. aquí. Y íbamos nosotros, pero no era como el deseo. Yo nada más entraba al lugar y no sabía qué estaba pasando. Ah, pero no ibas como asistencia los domingos. No, Solamente no. como que, necesito que vengas y Sí, esa era tu única exclusivo, relación. sí, no era Ahora. como que me congregaba, yo no nací el evangelio, nada. Entonces, ese día que yo le digo a Dios, si tú existes, Ajá. quiero sentir eso. Vale. Pero ya así como diciendo, no va a pasar nada. Quiero sentir eso. Y el pastor que estaba dando ¿La el plenaria? tema, la plenaria, me dice, vas ahorita a recibir el Espíritu Santo. Y o sea, yo literal dije, no, esto no está pasando, ¿no? Estamos de acuerdo. Mi Sí. mente humana que yo no conocía a Dios, dije, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo sabe eso? Porque le estás diciendo a Dios. Dije, no. Eso me quebró, mi mente como hombre. Sentiste Sí. frío, ¿no? Sentí frío, dije, algo va a pasar. Entonces me dijo, pasa. Yo no quería pasar, brother. O sea, literalmente yo no deseaba pasar. Entonces lo que hago es de que el hermano pasa. Y Ajá. cuando me dice, pasa en el nombre de Jesucristo, yo me paro, me levanto. Y llego al altar y recuerdo muy bien que el hermano me dice, recibe el Espíritu Santo. Y cuando me dice, recibe el Espíritu Santo, Para atrás. no me caí, brother. Ahí me gustó porque ok. no, fíjate. Casi a no mí- les gusta caerse ya, ¿verdad? No, espérate. Después sí me caí, pero ok. me dice, recibe el Espíritu Santo. Y yo sentí un quebranto, brother. Ahí fue como cuando, ahí conocí a Jesús. Ajá. Porque me quebrantó, lloré. Y cuando lloro, sale de mi alma una palabra que me conecta con Dios. Una palabra que realmente yo no sabía por qué la estaba expresando. Pero al momento de sentir esta gracia de Dios y este poder de Dios que no quería o no creía, más bien, sale la palabra gracias. Cuando digo gracias, empiezo a llorar como niño. O sea, literalmente nada más digo gracias y
eso yo en ese momento entendí que me conectó con Dios, así literal, me conecta con Dios, Ajá. lloro, me caigo de rodillas, así, y me dice el hermano, párate, y me pone aceite en la frente, me dice, y vas a tener la manifestación de hablar en otras lenguas. Ahí fue donde me caí, brother, ahí sí, caí hasta atrás, hablé lenguas, recuerdo que era el último que quedé en el altar, y fue como que O me sea, todos levanté. ya se habían ido y tú Sí, seguías sí, tirado sí, ahí. ya sabes que has escuchado ese de, Ajá. yo me quedé, pues yo fui de esos, brother. Y haz de cuenta que las hermanas que iban, porque hay hermanas que van buscando esa esencia de Dios, de la Sí. manifestación de hablando lenguas, pues prácticamente no la sentían ellas y se me quedaban viendo y dice, oye, el hijo de la visita, mamá no era bautizada, era visita. Ah, mira. Ajá, y dice, el hijo de la visita, mira, el tremendo y eso, se sorprendieron lo que Dios hizo conmigo. Entonces realmente ese fue mi encuentro con Dios cuando lo conocí, que para mí fue una No, conversión. no me ha tocado conocer a tu mamá. ¿No? No. Ni verla, creo. Yo sí lo he visto. Sí. Sí. Le he saludado. ¿Cuándo no. se la...? ¿No? También. Traigo una foto. Tú, No, Josh, tú cuenta lo tuyo y va a ser lo mismo que lo mío. Pero vamos a decir en la parte donde... Pues, como nosotros nacimos en el Evangelio, o sea, nacimos en un hogar cristiano, toda nuestra vida fue, pues, recibir la doctrina apostólica, los valores cristianos, vivir todos los domingos, Dormir bajo de las bancas. dormir en las bancas, correr en los pasillos de la iglesia. Toda nuestra vida fue infancia. Hasta los 6 años fue iglesia, 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 iglesia. Después de eso también, siempre nuestro ámbito, nuestro círculo fue la iglesia. Pero yo lo que siempre comparto cuando tocamos estos temas es que yo siento que crecí con un temor de Dios bien grande. O sea, siempre crecí con un temor de Dios. O sea, nunca fui influenciado no. por mis compañeros. Yo no. Ah, cierto. Dale, dale. Nunca fui influenciado por mis compañeros. O sea, yo veía a mis compañeros de la primaria y todo eso y sabía que estaban haciendo algo malo y yo decía, no, o sea, soy incapaz de hacer algo. O sea, no puedo hacer algo malo, no puedo. O sea, tenía un temor de Dios y que yo sé que era temor de Dios porque decía, no, esto no me lo enseñaron. Sé que esto está mal y me impedía hacer algo, las cosas malas. Y a pesar de que era niño chiquito, ¿no? Y así fue creciendo también la adolescencia, en la prepa, ya en la secundaria prepa fue como que vas desarrollando obviamente tu razonamiento. Ujú. Y no siento yo que tuve un momento así como el tuyo, de ¡pum! Un impacto en mi vida, una transformación, una conexión así directa con Dios, sino fue más un desarrollo, sino fue un desarrollo a través del razonamiento, porque nuestra fe no es una fe como una fe vaga, una fe sin sentido, una fe como que sí creo en Dios, ¡fum! Me aviento. No, es una fe con razonamiento, pues es una fe que dices, es que Dios existe. Dios existe, ¿por qué? Por estos argumentos, esto. Dios existe porque lo he sentido. Dios existe por tal y tal razón, ¿no? Fue un desarrollo del intelecto también, de decir, es que Dios es real, Dios existe, porque lo puedo ver a través de la creación, a través de la Biblia, puedo ver que lo que dice en la Biblia se fundamenta con lo que estoy viviendo. Entonces fue más un desarrollo de decir, fue una convicción, no fue tanto no quiero decir emoción, pero no fue tanto ese sentimiento, no fue tanto emocional, sentimental, un encuentro presencial con Dios, sino fue todo un desarrollo que yo creo que se consolidó más o menos como a los, ¿qué serán? Dieciséis, unos 16, 17 años fue como que Es que es la etapa, ¿no? ¡pum! Ya cuando ya estás empezando Me a madurar. fundamento como que decir, o sea, porque me llegó un pensamiento de decir, ¿qué pasaría si yo estoy fuera de la iglesia? Me llegó ese pensamiento, ¿qué haría yo si estuviera fuera de la iglesia? Y no me llegó ni un solo pensamiento en mi mente de mí fuera de la iglesia. Eso fue como que dije, es que Dios, mi vida es Dios, mi vida es Jesucristo. O sea, y ahí fue puedo decir que mi conversión, yo me bauticé a los 19 años, ya estaba grande. A pesar de que toda mi vida fue dentro de la iglesia, puedo decir que una vida sana, entre comillas, o sea, nunca con adicciones, nunca con fiestas, nunca con
digamos, apartados del mundo. Y hasta los 19 años. Y yo ya tenía la convicción, yo ya sabía que Dios era real, yo ya sabía que todos íbamos a pecar en algún momento, que todos pecamos siempre porque somos humanos. Yo tenía ya mi razonamiento como cristiano, mi fe bien fundamentada, pero yo me bauticé hasta los 19 y más o menos tenía como que esa... Creo que mi conversión fue en ese momento en que me hice esa pregunta. Sí, fue cuando lo encontraste, ¿no? Sí, fue como que dije, es que mi vida es Dios, mi vida es Jesucristo, mi vida no la veo fuera de ella, de Él. Y dije, es como que digo, pues ¿qué espero, no? Me voy a bautizar. Y creo que es una de las preguntas que muchos jóvenes tienen ¿me bautizo, no me bautizo? Y que están dentro de la iglesia y que crecen dentro de la iglesia. Ahora les planteo esto, pero ¿por qué muchos no se deciden a bautizar siendo que nacieron en la iglesia? O que ya llevan mucho tiempo conociendo. Yo Crece. yo digo que es miedo, Miedo. sí. Y un poco de ignorancia. Sí. Sí, yo creo que ese es el punto para mí más fuerte. No, póntelo bien. Yo creo que ese es el punto Gracias. para mí. O sea, ¿sí que estar hasta aquí? Sí, sí, no se escucha. Ok. Ya la próxima que vengas vamos a tener el micrófono así chido. como Ah, producción. Sí. Bueno, tengo este pensamiento. Uno, falta de conocimiento. Porque una cosa es, por ejemplo, realmente ser instruido. Ahorita lo que acabo de escuchar de su hermano, o sea, él fue instruido. Lejos de eso, sus papás invirtieron y lo instruyeron bien. ¿Me explico? Y eso es un trabajo bien hecho, por decirlo, para mi punto de vista. ¿Por qué? Porque él tenía el conocimiento. Después tuvo el momento con Dios y fue una conversión. Entonces, creo yo que los muchachos y los jóvenes que no se han bautizado es por falta de eso dentro de los hogares, para mi punto de vista. Es sí. falta de eso, como que el papá, la mamá van y se congregan, están ocupados en el ministerio, están ocupados en las cosas de trabajo, iglesia, y lejos de eso se preocupan Sí. para poder invertir, para poder tener generaciones como él, pues como ustedes, que realmente Como podemos nosotros. hablar, podemos ver, la Biblia nos dice de los hijos de Elí, quien tenían ellos un sacerdocio precioso para continuar, pero su papá, lejos de cuidar esa área como sacerdote, la descuidó. Sí. Entonces ahí ves una generación perturbada, que no tuvo conversión, no tuvo firmeza, no tuvo conocimiento. Ellos pecaban en el altar, hacían cosas malas, pero porque su papá no estaba preocupado, incluso él cubría sus maldades. Sí. Entonces esa es la parte que para mí yo creo no tienen esa convicción, falta de conocimiento y la convicción. Porque en realidad el bautizo, es decir, acepto públicamente que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Es una aceptación ante todos, hermano. Pero la convicción va más allá, fue lo que en mi caso fue diferente a los hermanos, a lo mejor como en el tuyo, pero eso para mí pudiera ser un factor muy importante. O sea, en mí fue como algo más romántico, si lo podemos decir. Sí, pero es que hay diferentes formas. Yo lo veo así, quizás, o sea, fue más romántico. Porque igual fue la etapa, exactamente esa etapa, 16, 17 años, donde, porque según yo dije, no, pues yo estoy bien. O sea, todos entramos con una rachita, a pesar de que nacimos en la iglesia y todo ese rollo, tenemos una rachita acá del rebeldón, ¿no? Pero yo dije, Señor, pues yo sé que te voy a servir. O sea, yo tengo, así como lo que cantas, yo sé que mi vida es para ti. Yo lo sé, o sea, lo tengo presente, que sin ti nada soy. Pero dame una razón más, o sea, no sé, o sea, no quiero simplemente porque estoy en la iglesia y porque sé que fuera de la iglesia no voy a hacer nada, estar aquí. Dame algo, o quiero sentirte y así, porque yo me valía que eso todo. Hasta que una vez ya pasé a orar y fue algo, te digo, que fue romántico porque dije, muéstrame que me amas. Así le dije. Y me acuerdo que una de esas veces fue mi abuelo a visitarnos y yo pasé a orar y en esa oración acá dije, otra vez aquí estoy, ¿qué onda? Así, ¿no? Y en eso siento como que un abrazo. Ay, era mi abuelo que pasó a orar por mí y pues mi abuelo pues también de ahí viene, ¿no? Que mi mamá también sea cristiana, todo el rollo. Mi abuelo fue pastor. Fíjate. Y acá, y la torre, dije, ¿qué es esto? La primera Lloraste, vez. Sí, fue la primera vez. Y así, no manches, fue como, neta, así como volar, ¿sabes? No, bueno, cada quien siente esas cosas diferentes, ¿no?
Ok, Pero ok. para mí fue así como volar, haz de cuenta, así como que estaba flotando y dije, no te pases de lanza, ¿qué es esto? Sí, porque pudiste experimentar el amor de Dios Sí. profundo, ¿no? Simón. Qué bendito. Es muy, muy bonito, man. Es como un regalo, y más a lo mejor tu abuelo, o sea, tu abuelo poder ver a un nieto, yo creo para él fue también muy fuerte. Sí. Ver a un nieto en el altar, eso es como que lo que él decidió creer, ahí está, lo que sembró, ahí está. Sí, Está- no, te está digo, por muy eso te fuerte. digo, eso fue como diferente. El tuyo quizás fue como más acá, más confrontado, Yo creo, José, un yo proceso. hasta ahorita pienso esto, brother. Tuvo que ser así porque a lo mejor yo no hubiera accedido al ir a un Sí, culto. así yo, Yo totalmente. tuvo que ser así conmigo. Y Dios no se equivoca. Y así tuvo que ser tajante, Ajá. fuerte espiritualmente. Porque yo ahorita lo pongo a pensar, no, bro, si no hubiera sido de esa manera. Sí. Ahora sí como dice la alabanza, ¿dónde estaría yo? Ah, dale. Esa está chida, esa Sí. está chida. Y es exactamente esas palabras. La otra estaba, te dije, hay una frase que me gusta un montón, que la otra es que todos lo tenemos en nuestra mente, Ujú. pero me gusta un montón escucharla, es que Dios es perfecto, Él nunca se equivoca. Y esa frase es como que, realmente está bien bonita, o sea, Dios Sí. es perfecto, Él nunca se equivoca. Y la obra que ha hecho en cada uno de nosotros es su voluntad, y así es como debía haber sido. Sí. Así es como tuvo que haber sido, porque yo me considero una persona que soy muy de tener que analizar las cosas, tener que pensar las cosas, no me llevo tanto por emoción, no me llevo tanto por, sí, por eso, ser un poco más romántico con Dios, Sí. no, sino que yo soy más de pensarla, y por eso es que yo tardé tanto Sí, en es por bautizarme. eso que te digo que son como diferentes formas. Por ejemplo, Sí. fue así como algo tajante, ¿no? Un Sí, trancazo, un un proceso. cholazo, ¿no? Un Ajá. cholazo, un Sí, rebeldazo. es de cuenta, men, dices, a la visita lleva a su hijo y dices, ¿qué va? ¿Se me entiendes? Sí. Ahí tiene que ser algo espiritual, algo fuerte, algo, Ujú. a lo mejor una palabra fuerte, un encuentro fuerte, men. Y a lo mejor alguien que crece en el evangelio es como que tengo el conocimiento, tengo la revelación, tiene que ser de diferente forma. Entonces yo así lo tuve que vivir y la verdad le agradezco a Dios. De hecho yo lo siento también así como me tocó muy, de una buena manera, men. Porque a lo mejor mi mamá lleva tiempo en la iglesia, digo, a lo mejor yo hubiera tenido un accidente, Ajá. no sé, a lo mejor hubiera caído en depresión, o etc, y dije, pues fue un encuentro. Gracias a Dios por eso. Y La men, te verdad, quedaste men. con 500. Dime qué No, pasó. no me los dio, brother. O sea, esa es la otra parte que yo saliendo, pues el Espíritu Santo te hace una conversión, un cambio de mente, ¿no? Entonces, salí pues lejos y yo le dije, mamá, ¿sabes qué? Sentí esto y esto y mamá se sorprendió, dijo, ¿qué? Sí, o sea, yo recibí el Espíritu Santo. Eso me dijeron. Es en serio, y mamá empezó a llorar, pues, o sea, se quebrantó, men, o sea, ¿Quién se fue algo bautizó muy primero, bonito. tú o tu mamá? Yo, men. Ah, Ah, Yo, sí. le O sea, ganaste. porque saliendo me dije al pastor, O ¿qué sea, sigue? o Bautizarme. sea, no fueron a la fiesta. ¿Eh? No fueron a la No, fiesta. no, men. Qué Gracias a loco, o Dios. sea, viste como que era, o sea, tenían un plan y No. ándale, más, No, hasta no. les doy dinero para que vayan. Sí, con mi mamá tal. dice, ve, no voy a ir, ve, no. Y mi mamá pensando la estrategia, no, son estrategias. Ajá. Y ella dice, yo sabía que no iban a ir. Es más, dice, es más, ni tenía el dinero. Ah. ¿Neta dijo eso? Sí, dice, no, yo sabía que no les iba a dar el dinero. Wow. Yo sabía que, porque ella dice que empezó a decirle a los hermanos, tenía mamá, ella yo creo 3 años, 2 años y medio yendo a la Ujú. iglesia, pero no, como 2 años yendo a la iglesia, pero no se bautizaba porque tenía problemas con su acta de nacimiento y Ajá. tenía que ir hasta Ciudad de México, es un show y Tu todo mamá eso. cocina. ¿Mande? Tu mamá cocina. Sí, cocina. Sí, pues obviamente. Sí, cocina, el pozole le sale bien rico. Gracias por invitar. Number one, GPI. number one. GPI. En aniversario hacemos con ¿Cuándo? gusto. No, a su aniversario Acaba de pasar, de hecho. ¿Sí? Si quieres, ¿Ya? la próxima semana si quieres. No, otra vez Nah, te engañé otra vez, no, te no, engañé, no. amigo. Pero bueno, ese fue el caso, ¿no? No te Con mi creo. mamá y mi familia, así es. Y yo me bauticé primero porque le dije al pastor, pues bautíceme. A la semana me bautizaron ahí. Oye, ya quedó grabado, ¿eh? Dijo que el aniversario, pozolito. Hecho por mi mamá, patrocinado. Oye, por ¿y mí. qué tal las fritangas? No, ¿Qué onda con las no me fritangas? atrevo ¿sabes? Esos de que sabes que está bueno y digo, Sí. me atrevo a... ¿Qué onda con las fritangas también o no? ¿Con las qué? Fritangas. Sí. ¿Las todo. quesadillas con queso o sin queso? Depende cómo te guste. ¿Sí llevan o no? ¿Eh? ¿Sí llevan o no? Pues es que la teoría realmente, si le haces Google, ahí te explica... No, cuál fue el tú dime. contexto.
No, pues no llevan si no quieres. O sea, todavía llegas aquí a los tacos terminando a decir que... Yo estoy acostumbrado de las dos cosas, de Ciudad de México y de aquí. Oh, man. No importa. De hecho, cuando fuimos A ver. al Congreso. al Congreso de Movidos, Movida la- llegamos a un restaurante. 2017, ¿no? Josué. Ya- 2017. Dale. Y llegamos y un amigo, Andy, ¿no? Llegó Ajá. Andy y Abel, iban con nosotros y pidieron unas quesadillas. Y dicen, ¿Vas una quesadilla, por favor? así, ¿no? Y le dijeron, ¿con queso? Y se queda, una quesadilla, pero con queso, joven, ¿o de qué la quiere? Y pues una quesadilla, pero estaba dialogando con el de ahí, con el mesero. No, pues quiero una quesadilla de queso, ¿de qué hay? Y ya ves el menú, dice de chicharrón, de, no sé, de carne, de lo que tú quieres. Pero ahí le llaman que le pongan requeso. Con requeso le dicen. a la Pero quesadilla. requeso es... Es el queso. Queso normal. Sí, es queso normal. Manches, qué loco. Sí, culturas, ¿no? Sí. Vamos a lo siguiente. Personaje de la Biblia que te inspiran a seguir a Jesús. O sea, no digas a Jesús. Nada, te creas. Yo imagino que te inspiran a seguir en su camino, a conocer más y así. Sí. Yo creo, nada más uno tiene Ah, que... miren. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? El poder de la edición. No manches, ¿qué? No, es ¿Cómo que te pareciste? se me olvidó quitarme la capa de invisibilidad de Harry Potter. Se me olvidó que la traía puesta. Mira, vamos a dejarle la pregunta para que vaya iniciando. Sí, Dale, adelante, adelante. Échale. Sí. ¿Quién te inspira? Gabriel Personaje Encina? que me inspira a seguir a Jesús. Ajá. Y no el de Rake. Ah, te creas. Ah, ok. Pues tendría que ser del Nuevo Testamento, ¿no? Pues... Pero que te creemos que inspire. Jesús es Jehová, ¿no? Es Sí, una necesidad. sí. No hay problema. O ¿sí? sea, en general. te Así. inspira a Jesucristo. Sí, 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 a Jesucristo. No hay problema. Vamos a por decirlo, eso. somos apostólicos. Jesucristo. Jesucristo, sí. Esencia de redención. Últimamente, hace como 2-3 semanas, estuve estudiando más a profundidad el libro de Job. Ay, Porque ya lo había leído, pues una cosa es leerlo, ¿no? Sí, leerlo, sí. leerlo. Pero me puse a estudiarlo un poquito más, comparar versiones. Porque obviamente hay palabras que a lo mejor no ligas, ¿no? Sí. Porque ya ves que la Reina Valera trae como algunas palabritas todavía en castellano. Ujú. Y en las nuevas versiones, en la nueva versión viviente internacional, pues ya te da una Sí. idea más clara. Sí, man. Y me gusta mucho el personaje de Job, me inspira. Job tiene un misterio muy grande. Según yo tengo entendido, es el libro más viejo escrito. Fue el primer libro escrito o el más viejo escrito, el libro de Job. Y encontré una porción en el capítulo 11 de Job Ujú. y en el último, 40 y algo, que son muy buenos. Me gustó mucho el del 42, donde dice que Job ora por sus amigos, entre comillas, para que Dios los restaure a ellos, y luego como Dios por esa oración lo restaura a él y luego le da el doble. Eso fue lo que me gustó, pues, que a mí me impactó como él, su interés primordial era orar por sus amigos para que el Señor lo restituyera primero a sus amigos. O sea, su interés de él no era tener el doble, sino que su interés de él era como que, el Señor restituye a mis amigos. Y no manches, eso la neta me impactó. Y pues obviamente por eso fue que, no por eso, sino que a raíz de eso, pues el Señor dijo, tenías tanto, ahora yo te voy a dar el doble. Eso la verdad últimamente me hizo mucho ruido en la cabeza. Entonces, Job, Job. pocas palabras. Te creas. En pocas palabras, ¿no? Sí, Así de una profundo manera Job. breve. Sí, está bien profundo Job. No, sí, es que la historia de Job, no inventes, no cualquiera la aguantaría, la neta. No, y luego su mamá hace cocina bien rico. ¿no? Su mamá hace un pavo. Así va. Hombre. Saludos, Job, si es que estás viendo esto. ¿Tú, Jos? A seguir a Jesús, pues yo pienso que, pues Pablo por todo lo que sufrió, todo lo que vivió, todo lo que experimentó, todo su proceso. O sea, él no escatimaba su misma vida por seguir a Jesús, por compartirte Jesús. Así que yo creo que Pablo para mí Entonces, sí. es como... Pero ya no voy a decirlo porque ya lo dijiste tú, pero échale. Es Jesús, Pablo, para mí.
En Jesús muchas, Pablo. en muchas cosas, en muchas cosas. Jesús Pablo. Entonces, Está nombre. Pablo pues representa bastante. Representa Para el bastante para evangelio, mí, ¿no? ajá. Y quizás si tomamos otro personaje, quizás me gusta mucho también la historia de Esteban. Mm. A pesar de que es una historia muy cortita, su convicción, ¿qué? Su convicción, esa pasión. Creo que lo resumo en convicción. Esa convicción en Jesús que no le importó. Sabía, sabía que iba a morir. Sabía que iba a morir y al final siguió compartiendo de Jesús hasta que lo tenían todo acorralado. Me lo imagino, ¿no? Todo acorralado y a pedradas y él así Ya sé. enamorado de Jesús. Es otro personaje que también me gusta Enamorado, bastante. me lo imaginé así. Enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús y así recibiendo el castigo. Bueno, lo Pero sí, Pablo. Todo ese proceso para mí, Pablo, me inspira. ahorita que dijiste Jesús Pablo, está interesante ese nombre. ¿Cómo le pondrías a sus hijos? ¿Cómo le pondrías, Víctor? Yo ya tengo cómo les ¿Cómo quiero le pondrías? Ahorita que estamos acá entre puro man. ¿Cómo le pondrías a tu hijo? ¿A mi hijo? ¿Le pondrías bíblico o le pondrías así un... Ah, no, un- sí, bíblico, sí. O así como, no sé, un Max o no sé. Un Max, No, un Sebas. Sebas. Sí, Un Brian, no, un Camilo, ¿no? No sé, nombres de... Audi, de carros, ¿no? Brandon. ¡Ah! ¡Ferrari! Ferrari, Vente, vente. en breve, corre, en breve. Que Cristiano, suene, que suene. No, De tiene que ser, cristiano. sí. No, sí, le voy a poner nombres cristiano. Sí, porque A ver, mi es Leo. algo profundo. Leo ¿no? Ronaldo. Vente, mi Leo Ronaldo. Ni creas que te vas a llamar Goku, bro. No, sí, yo creo en esa Saludos porción a los de la Max. Biblia donde habla sobre bendecir a tu generación, con el nombre. De hecho, esa es la esencia de Ah, los los nombres, nombres. pues. Poder bendecir o causar un efecto en la persona. En este caso, si es mi generación, si buscará algo relacionado con la Biblia. que ¿Y qué tenga nombre un poder. tienes? Yo Para tu me llamo primogénito. Víctor, ¿eh? No, para... Me gusta conocerte. Brother, gusto conocerte, bro. Dijo, ¿de qué nombres tienes, no? Ay, no. No, o sea, me refiero ¿Qué nombre tienes en mente para para tu tus ok, hijos? primogénito. Sí me gustaría poner Pablo, porque sí tengo ese... Sí. como Está pequeño. Está chido, ¿no? ¿Eh? Pequeño. Pequeño. Significa leve, pequeño. Pablo. Pablo. O, ahí leve, o tranqui. Job, de hecho, Job sí está muy... Pablo Job o Pablo uno y a Job otro. Nomás No, un nombre. Sí, un nombre, sí. Pero dijiste que querías tener 5, ¿no? 5 hijos. No, los que Dios quiera. Entonces no 8. pasa nada. Sí. ¿8? Ah, dice que 8. 8. ¿Cuántas niñas? Sí, los que el Señor permita. Pero sí le pondrías entonces Pablo Sí, Job. definitivamente buscar en oración, porque yo creo que eso es la respuesta. Y si la otra Sí, dice men, que es no. que yo estoy profundizando Ok, en eso. ¿Eh? Y si la otra dice, no, es Se que lo voy a aguanta. poner así. Se aguanta. No, Porque pues a mí me gusta Chayanne. tenemos que buscar esa respuesta, ¿no? ¿Te gusta Chayanne? Y Pablo Chayanne, ¿no? Pues ya que, ¿no? Pablo Chayanne. No, somos uno. A ver, tú, Gaby, ¿cómo le pondrías a tus hijos? Ya, no, No Eduardo, sé. ¿verdad? No sé, la verdad. Ya acabaría la descendencia de Eduardo. No, Eduardo no, definitivamente no. Ya son. Porque está cool eso, ¿no? Eso de... Sí, no, a seguir con el nombre y el apellido, ¿no? La descendencia. Pero ¿No te no lo sé. tienes? ¿Qué te diré? Si es niño, Gabriel, si es niño, Gabriela. Ah, original. No le bebé. batallo. Ahí está. No sé, realmente no es algo que haya Gabriel pensado. segundo. Es como que inviertas tiempo para eso. No, es que para toda la Ahorita, vida, o ¿no? sea, tienes que invertir. Ya Sí. estando ahí, brother. Ya estando ahí. Sí. O sea, no me gustaría que mi hijo, por ejemplo, le dijeran Junior, ¿sabes? Ah, ok. O que le dijeran Gaby. A mí no me gusta que me digan Gaby. ¿Por qué, Pero Gaby? pues ya, o sea, todo el mundo me dice Gaby. No me gusta. A partir de ahora todos te van a decir Gaby. Gabriel. Yo no, ya sé, ¿no? Ya solito fue como que saqué mi kriptonita. Ya sé. Pero no me gustaría que le dijeran Gaby a mi hijo o Junior. No sé. Gaby Junior. Gaby, tú, Yo sí. Ahorita estaba buscando... ponte el ahorita micro. estaba buscando la cita bíblica Ajá. donde hace referencia a estos personajes. Ajá. Y me gustan mucho estos personajes porque la Biblia creo que es en Éxodo, así explícitamente le dice que les da el don de diseñar y de construir y de
una mente creativa. Ujú. Se les da el don de diseñar cosas en plata, en oro, chalala, 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 de construir el templo. Y se llama Bezaleel y Aholiab. Ah, no inventes. ¿Neta? Sí. Felicidades, Besalé, de tu cumpleaños número 2. Eso es un nombre original, ¿no? O sea, ¿qué hacen cuando dicen, oh, Sem, órale, Ah, eso sí, está eso sí, curada"? eso sí. Entonces es un nombre bíblico y Eso sí. tiene su... sí, Su sí, trasfondo. tiene su trasfondo porque Está curada. son, ahora sí, mentes creativas, lo puedo poner. Dios les dio el don de la Creativos. creatividad a esos dos personajes. O sea, solamente esos dos personajes en la Biblia se dice que les dio el don de creatividad para diseñar todo lo que estaba en el tabernáculo. Todo lo que estaba en el tabernáculo, estos dos eran los que se encargaron de Wow. diseñar todo. Está interesante. Ya él tiene la visión dentro de él. Mira, pues, para que veas, él ya tiene la inversión lista ya. Sí. No más falta en dónde depositarlo, ¿no? Sí. Claro. Y si es mujer, mi mamá siempre ha Besalela. querido... Besalela. No, mi mamá siempre ha querido, siempre nos dijo, yo siempre soñé con una niña y ponerle Daniela. Ah, caray. Ya la Siempre tiene, son- ¿no? Ah, te crees. Ah, cierto. ¿Qué pasa Siempre, ahora, siempre soñó con Fuertes su... declaraciones. A ver, Siempre ¿qué decía- está pasando ahora? declaraciones. ¿Qué ¿Qué está está pasando ahora? Siempre dijo, Aceite de siempre una quiso una Danielita, siempre Ah, dijo, caray. una Danielita, y obviamente ponerle o Raquel, porque siempre era la lucha, ¿no? Decías, no, el primero que tenga niña le vamos a poner Daniela por mi mamá, porque siempre quiso Daniel, pero yo creo que si tú tienes la primera una niña, pues yo le pondría Raquel si te llego a tener, porque me gusta mucho ese nombre de mujer, Sí, Raquel. no es nada, pero la neta sí está bonito el nombre de Raquel. Está como... Sí, sí, sí. Saludos a las Raqueles. Oye, Ya le decimos. continuando con la pregunta, ¿quién es tu personaje? Yo, la verdad, Pablo. ¿Pablo? güey. Pablo, No, pero... otro. Sí, Ah, sí, cierto, sí, no es cierto, no, o sea, Pablo en el concepto porque fue una persona muy, muy apasionada por Jesús, Ajá. no solamente de los labios hacia afuera, sino con convicción. Con Es, hechos. son las, en la, es, son- es el que escribió las cartas, No ¿no? manches, O sí. sea, mayor de las cartas, entonces Las cartas creo- paulinas, ¿no? creo yo que este hombre, después de ser un asesino, después de tener una vida sin Jesús, tuvo una fuerte convicción que no duró solamente Pedro, que estaba con Jesús, pero lejos de estar con Jesús no lo conocía tal cual Ujú. hasta que pasó su proceso. Pero Pablo, antes de perseguir a la iglesia, él deseaba conocer a Jesús y su ignorancia en lo espiritual lo llevaba a ser un asesino, ¿no? Entonces creo yo que cuando tiene esa conversión se vuelve una esencia para el evangelio muy importante. Todos tenemos las citas de memoria a lo mejor de ya no vivo yo, más Cristo vive en Proverbios. mí, de mí. No, hablo no. de las frases que son fáciles de decir. No, es cierto. Son fáciles de decir, por ejemplo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Sí. Entonces decimos, amén. Realmente es una mentira cuando no es así. Entonces, todo lo puede en Cristo que me fortalece. O sea, decirlo, cualquiera lo dice, pero este hombre salió del espíritu, esas palabras Ujú. que marcan el evangelio, y para mí es Pablo. Pues, Pablo bueno, sería yo un- también iba, obviamente, Pablo, lo he dicho en un chorro de ocasiones, pero para este episodio creo que Pablo es el ejemplo, ¿no? De conversión, de Sí, cómo a lo seguir, mejor también con- porque Yo, tenemos yo ese siempre he dicho que mover, ¿no? Pablo, después de Jesús, es la figura más influyente para el evangelio. Es una O más. sea, obviamente es Jesús, ¿no? Pero, sí. pero después de Jesús, Pablo es la persona que más ha influido Sí, no para que, inventes. no solamente para el evangelio, me refiero en general a la religión cristiana, ¿no? O los que creen en Jesús, Pues el impacto que tuvo. el impacto que tuvo fue global, pues, o sea. Sí, porque podemos decir, bueno, hablando de él, obviamente tuvo un impacto en el reino de los cielos, ¿no? Con todo lo que hizo, pero también en la sociedad. Sí, porque es es el que decía yo estoy preparado. O sea, era una persona preparada, también los otros discípulos, pero él se ponía con ellos, decir, tú no me puedes decir nada porque yo estoy preparado para Yo lo que tú también, me ¿no? digas, tengo respuesta, pero lejos de eso eso es basura para mí. Eso es basura, el conocimiento de la tierra es basura para mí, pero si quieres dialogar de algo de eso, tengo las raíces, tengo el concepto, ¿no? Pero dice, pero para mí el Cristo es lo mejor. Entonces, creo que sí viene y desvanece muchos pensamientos en nosotros Pablo. ¿Cómo creen que sería, ahorita hablando de Pablo, ¿no? ¿Cómo creen que sería Pablo en la actualidad? ¿Cómo se lo imaginan? El impacto Como que- él, man.
¿O cómo? O sea, con el contexto actual. ¿Cómo creen que sería? No, men, estuviéramos... impactando? Tijuana estaría en una mover espiritual muy, muy fuerte, un arrepentimiento fuerte, y con cartas, men, lo que logró. Imagínate, estando actualmente. Daré y unos buenos teniendo- chicotazos, ¿no? Si vemos que en la Biblia da unos buenos chicotazos a las diferentes iglesias, ¿cómo creen que traería, digamos, a la iglesia apostólica? Wow, Muy buena. men, wow, te metiste a las fibras, brother. ¿Seguimos o qué? Dijo el profesor, me voy a meter en problemas. No, ¿no? sí era el problema. No me sí era tienen el problema. problemas, pero sí, o sea, realmente, mano, no nada, solamente con la iglesia apostólica, man, con muchas cosas. Fuera un mensaje de conversión, yo creo, él que nos trayera constantemente. Si se metió con Corintios a decirle, o sea, fuera algo radical, man, radical. No manches. Necesitamos ser Pablos, ¿no? Exacto, es lo que te decir. Realmente se necesitaría ser nuestro concepto. Por eso te digo, o sea, es fácil decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso es algo que estamos acostumbrados a decirlo, pero lejos de acostumbrar del Señor quiere que lo practiquemos. Que lo Por eso vivamos. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo solo digo. O sea, es manches. una fuerza profunda. O sea, que tú Ponerse- puedas decir, pon- imítame a mí, Ajá. porque yo soy un imitador de Cristo, No manches. es algo profundo. O sea, no te estás metiendo está al peligroso. simple hecho de vístete de traje, porta un velo, falda, esto no. Él se refería en ese momento a la fuerza radical del espíritu que tenía. Imítame a mí porque sé que me estoy consagrando, sé que estoy buscando al Señor, sé que para mí el morir es ganancia, sé que... Y ahorita vivimos en una preocupación si nos morimos y esto, el otro, cuando realmente tú debes de gozarte si el día de mañana ya no estás aquí, o yo, Nomás o yo, me oh, toca, perdón. no, porfa. No, o sea, Ah, te creas. es a lo que te digo, ¿no? Estamos cerrados a estar aquí, pero no estamos, realmente no estamos en un pensamiento como Pablo Oye, estuvo, ¿no? la neta estamos poniendo acá a Pablo. Imagínate para poder decir eso. O sea, yo quería buscar la forma de poder meter lo que dijo, pero en poder decir eso. Josh. ¿qué ibas a Ahorita decir? que dijo el Gaps, que Pablo es la persona Gab, ¿sí más... te gusta que te digamos? La persona, Sí, gracias. Aunque no sea Gaby. la persona más influyente. Hay muchos ateos que critican al cristianismo porque dicen que nuestra fe no está basada tanto en Dios ni en Jesús, sino está basada en Pablo. O sea, que nuestro ejemplo a seguir es Pablo. O sea, todo el cristianismo está inspirado por Pablo. O Ahorita sea, va a salir Juan. No, Jesús, carnal. entonces critica mucho que nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra forma de creer, nuestra forma de hablar está inspirado por Pablo, pues un asesino, un perseguidor, chalá, chalá, chalá. Entonces, tan influyente ha sido Pablo pero la certeza que tenía tanto Pablo que decía, o sea, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, o sea, todo lo que era Pablo era porque quería reflejar a Cristo. Y estaba tan seguro, por eso digo que son unas palabras tan peligrosas también, porque hay una responsabilidad tan grande, porque para decir, soy imitador de mí, o sea, de mí, O sea, la fuerte convicción que tenía, ¿no? que estaba haciendo las cosas correctas y que estaba lleno principalmente es que estaba lleno del Espíritu Santo, para poder decir esas palabras. Y era eso solamente. Decir que Pablo es el más grande ejemplo, digamos, en la Biblia como humano después de Jesús, para seguir de ejemplo. Pero hay un factor. Yo estaba platicando sobre Pablo con mi papá el otro día, sobre el personaje de Pablo, no sobre mi hermano. Y, No, de ese no hay mucho. y mi papá me dejó algo muy en claro. Es que Pablo él perseguía a la iglesia, a los seguidores de Jesús. Sí. Él los perseguía porque dentro de él, o sea, él en sí no era era el autor intelectual, ¿no? Sí. Era él La buscaba, mente perseguía, maestra él era la mente maestra, ¿no? Pero dentro de su pensamiento hay que recordar que Pablo era un fariseo de fariseos, era maestro de la ley. Entonces su devoción era hacia la ley de Jehová. O sea, él era, podemos decir, una persona, entre comillas, que buscaba que su religión o su dogma se extendiera. Y él obviamente estaba luchando por defender sus ideales.
porque él conocía la ley de pies a cabeza y él lo dice, que él estaba instruido en toda ciencia, o sea, estaba instruido en todo, pero su fuerte era la ley, ¿no? O sea, él era fariseo de fariseos. Entonces, aún dentro de su error, que era perseguir a la ley, tenía una convicción muy fuerte porque defendía sus ideales. Y después de todo eso conoce a Jesús, tiene su encuentro con Jesús y todo lo cambia, ¿no? Ujú. Pero algo que tenía Pablo que lo hace distinto a los demás, que lo hace diferente al resto y que lo hace una influencia para todos, es de que tenía convicción, una convicción muy arraigada. De primero era quien perseguía Sí. a los cristianos, pero ya después, una vez que tiene su encuentro con Jesús, él dice, no, ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, la misma convicción lo siguió toda la vida, pero con un enfoque distinto, ¿no? Uno era por cumplir la ley y perseguir a la iglesia que él decía que estaba mal, pero ahora él se vuelve perseguidor de la iglesia a la que él perseguía, pero su convicción seguía siendo la misma, influir a las Y personas. se hace bien curioso cuando hace la etapa de la conversión, que estamos Sí. hablando de la conversión. Y ¿Qué la es lo que misma sucede? intensidad. Es la misma intensidad. Pero pues. ¿qué es lo que sucede cuando es la etapa de la conversión? Sus ojos, ¿no? Como que estaba ciego realmente a lo que era la verdad de Jesucristo. Y ese momento ya cambia totalmente todo, como que abre, porque tenía conocimiento de todo y ahora... El Sí. poder del Espíritu de Dios, men. Porque como dice su hermano, creo yo que Ya cuando no saben ni él cómo tiene- decirle para que me Gabriel, guste, ¿no? Gabriel, su hermano Gabriel, ¿verdad? Tiene ciertamente, pero trae una fuerza, pero cuando viene el Espíritu Santo, men, sobre de él, el poder Ujú. de Dios, lo hace aún más, men, aún más. O sea, es como que ni siquiera Explota. sabes el potencial realmente Sí. que tienes. Por ejemplo, o sea, yo me pongo a pensar eso. Dios sabía lo que conocía a Pablo antes y todo lo que tú querías, pero cuando viene el poder del Espíritu de Dios sobre él, lo llena de una fe inquebrantable, de una fe que lo lleva a trascender y tener victoria, porque aún él sabiendo que lo que había hecho estaba mal, hay una parte que dice, bástate de mi gracia que mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿no? O sea, hay algo que él entendía que el Señor se perfeccionaba. ¿Y cuál es la debilidad de él? Yo creo, considero en mi pensamiento, es de que él sabía lo que había hecho y él se encontraba en cómo ahora que entiendo cuál es la verdad, ahora que conocí a Jesús, que él es la verdad, es el diseñador de todas las cosas, cómo redimo lo que yo hice por causa de la ceguera que tenía, la ausencia de Dios en mi vida. Entonces, cuando viene el poder de Dios, lo cambia y le da una identidad nueva. Y es tanta la pasión porque él no solamente quería sentirse bien con él, sino quería dar el máximo con Dios porque estaba equivocado y sabía cuál era el compromiso ahora que tenía con Jesús de decir, tú me perdonaste a mí, aún sin merecerlo, ahora tengo que ir por aquellos que merecen este perdón que yo experimenté. Y se lo expresa compromiso. porque estaba enfermo, realmente tenía Sí. una enfermedad física, ¿no? Sí, Y él decía, ¿cuántas veces no te he pedido que me quites esto? para Y- que te acuerdes, de quién soy yo. Eso nos los deja el Señor. Ahí para que te acuerdes Ahí, quién es ahí- el ahí queda Señor. una prédica, ¿no? Hay que Sí, una man. prédica sobre eso, Poderosa. de los que quieren todo. Y es bien curioso porque algo similar, no digo que igual, pero algo similar al ejemplo que tenemos con Pablo, sucede mucho en la iglesia, que personas que son, tomando a Pablo como un inconverso, Sí. ¿sí? Que no se le había revelado el Espíritu Santo, no se le había revelado el mismo Dios, sucede que a las personas que vienen de fuera y se convierten, tienen una conversión o una fe, si puedo decir, Intensa. una fe más fuerte Sí. que los que están dentro. Y lo veo con Gibran. con Digo- Gibran. Ah, ok, con Víctor. Ya me acostumbré. Ah, no te No es creas. cierto, no es cierto. Con Víctor, lo veo con Víctor, lo veo con diferentes hermanos. Muchos de los pastores que actualmente están Ajá. son pastores que vienen de fuera y son pastores que tienen una fe fuerte, una fe... Y curioso, algunos pastores eran drogadictos o Sí, eran o sea, delincuentes. el ejemplo con nuestro papá, que él venía de fuera y Ajá. cuando se convirtió nos cuenta, ¿no? Cómo fue su conversión bien intensa, muy fuerte, su fe muy fuerte. Y vemos también nuestro hermano Moroyoki viene de fuera. Sí. Tu papá era de dentro, pero estuvo fuera, ¿no? Ajá, estuvo unos años nada más. Pero Entonces, él nació en la iglesia. tú estuviste fuera, vemos otros Y un hermanos gran que pastor.
¿Eh? Por fe. ¿Cómo? Ahí después lo ves, ahí después lo Ah, ves. Algo así. Te vas a sí, tener sí. que aguantar a que lo veas. Vemos el ejemplo también muy claro con Pablo, ¿no? Que él no era, ¿cómo decirlo? No era mundano, o sea, él cumplía la ley. Ajá, o sea, es que no era- quiero decir eso, pero no se le había revelado el Espíritu Ajá. Santo, no se le había revelado el pero al Espíritu final de Santo. cuentas cumplía ¡Pum! con la ley. Tuvo un encuentro con Dios y se transformó, una transformación bien fuerte. Y vemos lo mismo con la gente que viene de fuera, Sí. se convierte. O sea, sí lo he notado, ¿no? Ese como, La ese ley que trae efecto, no oposición. sé. Es que la ley, sí, cierto. O sea, Pablo era que tenía conocimiento de la ley y decía, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo lo correcto. Yo estoy comportándome como dice los mandamientos. Yo estoy cumpliendo con lo que yo soy un buen ciudadano, vaya. Pero ese es lo que tiene este mundo, pues. Estoy cumpliendo con los requisitos de lo que se me pide. Pero lejos de eso, José, es tener esa convicción, pues, esa convicción. Dios, dijo, como sea. Pero es algo muy, muy Como dijo fuerte. José el Soñador. Como dijo José el Soñador. Josué. Sí, yo confío también en que un día, por ejemplo, aquí tenemos a nuestro amigo Alexis, un día que se convierta, él va a ser... Cuando te conviertas, tú lo vas a hacer. Sí. Vente, siéntate aquí. Va a cambiar la cultura, ¿no? Sí. Vamos a la siguiente. Bien. ¿Qué prefieres? Ah, no manches. ¿A qué hora llegaste? ¿Qué pasó? No, ¿Qué pasó, Dios? Se están cayendo Los Ángeles. ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Cómo andas, Alexis? Muy bien, gracias. Bienvenido desde... No te mirábamos desde... Gracias a Dios no te mirábamos desde el episodio 2. Desde agrónomo, ¿no? Gracias a Dios. Desde el ingeniero agrónomo. Si no lo han visto, vayan a verlo, episodio 2. Sí, como tuvimos comentarios muy negativos, preferimos ya no decir... Ya no me quisieron contratar por eso. Ya me corrieron, dijeron, no, ya estuvo, tú contratas aquí. Lo sacamos de la nómina. Qué chido verte otra vez. Es bueno verte, Alexis. Bienvenido. Te presento a Víctor. Alexis, no lo conoces porque él es de Rosarito. Es un amigo que estamos llevando a la iglesia. No. Sí, lo ubico, men. Sí. Es el que salió en noticieros ahí, se busca. Lo puedes encontrar fácilmente en las puertas del Oxxo en la entrada. Se busca. La foto esa que miras ahí, esa, No te creas. Ah, bueno. Después de hablar de Pablo, pues vamos a hablar de Saulo, ¿no? No te creas. por eso fue invitado. Es cierto. No te creas. Tres. No, ya, fuera de WhatsApp. Sí me caes bien, ¿no? Sí me caes bien. Parece que no, pero sí. No te creas, carnal. Es como amor apache, ¿no? Sí. Tú eres el Apache. Se suelta mucho, ¿verdad? Ya, dale. Ay. Ya me extrañaba. Sí. No pueden vivir el uno sin el otro. Bien, vamos a... ¿Qué prefieres? ¿Te acuerdas de qué se trata? ¿Qué prefieres? Es una dinámica de... Ay, espérate. ¿Qué prefieres? Vamos a darle. Es una dinámica que te damos una opción y nos dices qué prefieres. Tú argumentas por qué. Tú argumentas porque sale. ¿Quieres? Si quieres. Ok. Sí. Muy bien. ¿Qué ¿Listos? prefieres? Dice, ¿qué prefieres? ¿Que tus amigos te dejen de hablar, lo pierdas todo, pero seguir a Cristo y con eso la vida eterna? ¿O ser como el joven rico? Conocer a Jesús, pero nada más. ¿De los dos? Sí. Pues. El Es como- primero, men. Es como decirte, ¿quieres vivir o morir? ¿Qué prefieres? Prefiero la primera, dices, conocer estar con Jesús, pero dejar a tus amigos, o que tus amigos te dejen. Que te dejen tus amigos, Ah, pero... que me dejen tener- mis ajá, amigos. Sí. Todo, o sea, todas tus amistades, toda la sexta que dicen que son muy amigos y que la fregada. No, es cierto, somos, no es somos, cierto. somos. Es cierto, es cierto. Pues en realidad, o como el hijo, el rico que... El Como joven que ser rico. como el joven joven, rico. conociste a Jesús, Y perder todo. pero... No, nada más, hasta dice Pero que no- ya está. Conocer Conocer a ¿encierras Jesús. eso? Ajá. Pues prefiero conocer a Jesús, sí. Pero si me da si viene el concepto de que no lo dejar aceptas. no aceptar a Jesús, prefiero la primera. No importando, dice la Biblia que aunque tu padre y tu madre te dejaran, aún el Señor estará contigo. Así que prefiero siempre permanecer con el Señor. Y ellos me dejan a mí, yo no los dejaría. Así que prefiero eso. Eso. A ver, vamos acá. ¿Tú qué prefieres?
¿Me vuelves a repetir la pregunta? No manches. ¿Qué prefieres? ¿Que te dejen todos tus amigos, pero vida eterna allá en el cielo con Jesús Cristo Rey? Que me dejen todos mis amigos. Que me dejen todos mis ¿No amigos. me dejaste ni decirte la otra opción? Pues de todos Ya, modos, pues, ya, lo es que con prefiero, eso- Es todo, es todo. No ocupas decirme más. Es todo. ¿Quién no va a preferir la salvación con Cristo, no? Por algo terrenal Pues sí. o algo que cada quien se lo tiene que ganar por sí solo. La dinámica, carnal. Ahí sí quieres echarle la culpa a Sandrita. Estoy diciendo- En algún momento todos hemos, en algún momento antes de tener el encuentro con Jesús, fuimos el joven rico. Bueno, Sí. que prefiero, no sé, mi compañero, ¿verdad? El dinero, ¿verdad? Y en algún momento todos fuimos, bueno, a mi punto de vista. Fuísimos. Pero ya después ya depende de ahí que si lo aceptamos Sí. o no. Me niego, te sigo Jesús, o no, prefiero mi dinero y mis riquezas. Sí. Me duele mucho dejarte, pero me dolería más dejar mi dinero. Oye, como me acordé del no sé si vieron un video en TikTok, ¿no? La riqueza no da la felicidad. Ah, llorando en Dubai, ¿no? Y acá llorando llorando en el realidad- yate. Gaby, ¿qué prefieres? El joven rico. ¿Vivir o morir? El joven rico. A ver, échale, ¿por qué? Tell me why, bro. Cuando se acerca a Jesús, Jesús le dice, haz esto, ya lo hice. Le da una, antes de que le diga, vende todo tu dinero y repártelo, el joven le dice que él cumple con toda la ley. O sea, tampoco es como que quiere decir, es un joven rico, a lo mejor que anda valiendo cohete, ¿no? Sino que... era un- Simplemente rechazó ir con él a seguirlo. No, y te voy a decir porque Jesús le dijo, haz esto, ya lo hice, haz esto, ya lo hice. O sea, lo que Jesús le dijo ya lo había hecho, pero simplemente a la hora que le dijo, vende todos tus bienes y repártelo a los pobres, a las viudas, repártelo. Sí. Dice que se apartó. Esto es lo que dice la Biblia, se apartó. Ya después Jesús dice, no, que ciertamente los ricos. Y luego no abunda más en la vida del Chao o sea, la Biblia no nos dice si lo hizo o no, si vendió todo o no. No nos dice eso, ¿no? Pero más adelante, no sé si es en otro evangelio, nos dice, y cierto joven le seguía desnudo únicamente con una capa. Y aprendiéndolo, no dice que es él. Ajá. Obviamente la Biblia no dice que es él, pero se dice que es un joven que le seguía únicamente con una capa. Y que cuando lo quisieron de agarrar, le quitaron la capa y él huyó desnudo. Entonces, no dice la Biblia si es él, quiero aclarar eso, ¿eh? Pero Pero no, tu interpretación. mi interpretación, lo que interpretación. yo logro, a mi interpretación es, y que si el joven dejó todo y lo estaba siguiendo únicamente con una capa. Entonces, no dice la Biblia que sea eso, quiero Sí, sí, aclarar, sí, porque sí. luego lo van a querer recortar y Van a editar, ¿no? salir- Que Gabriel dijo que era el joven y que... Van a salir los eruditos, ¿no? Ahí, Sí, no, brother, no eso lo falta. dice la palabra de Dios, bro. Sí, no faltan los teólogos, ¿no? Sí, exacto. Ok, entonces, yo Está prefiero... interesante tu Yo punto de prefiero vista. quedarme con el que hubiera pasado. ¿O qué pasó? ¿Qué pasó? Es Ajá, interesante. porque En tu vida. Ajá, claro. Ujú. Josh. Sí, sí, sí. Porque definitivamente tuvo su encuentro con Jesús. Sí, No sabemos el impacto que tuvo, porque tampoco fue que Jesús dijo, este joven rico no va a entrar al cielo porque de seguro ni va a querer vender sus cosas. Ujú. Nada más dice que se apartó. Entonces no sabemos si realmente lo hizo, o igual si siguió cumpliendo la ley, a como él vivía, Pero se es- salvó. pero esa es como que la referencia que hacen para que tienes que despojarte de Ajá, todos tus claro, bienes para claro. realmente seguir a Jesús, ¿no? Ese es como Ajá. que como lo utilizan el mensaje. Sí, la Biblia dice que es más fácil que entre... Camello. Ajá, Sí. realmente sí. ¿Tú, Josh? Pues sí, la referencia y cómo se vincula el joven rico, yo también lo vinculo igual. Que el joven rico No dice qué hizo. no dice qué pasó después, y la referencia como en un joven que seguía a Jesús, que es bien interesante también esa parte de este joven que seguía a Jesús, porque hace aclaración. Es un joven, y Ajá. acá también dice que es un joven, Sí. y acá dice que es rico, y acá dice que ya no tiene nada. Solamente tenía una capa, Y dice que y todavía dice que se quedó. Es bien interesante porque dice que se quedó con Jesús, estaba con Jesús. Cuando se fueron todos sus discípulos, ahí sí dice que todos sus discípulos se lo fueron dejaron. cuando agarraron a Jesús. Y este men, todavía que agarraron a Jesús, Lo se lo seguía. llevaron, él lo estaba siguiendo. Ahí fue cuando lo agarraron y fue cuando se fue. Es bien interesante que todavía él seguía a Jesús a pesar de que todos sus discípulos era como, digamos que iba con Pedro. Ujú. Pedro también lo estaba siguiendo a Jesús.
Entonces, Digamos que Pedro iba por un lado y este chavo iba por el iba otro. por otro, y iba más cerquita, para que Ajá. lo hayan agarrado, iba Sí. más cerquita de Jesús. Pero es Imagínate. como es interesante, es como romántico creer Sí. eso, que este joven rico, ese joven. Pero si me ponen la opción, esta opción que tú dijiste, pues obviamente tener la salvación segura, Sí. pues ya, me voy a la salvación segura, ¿no? Sí, pero está interesante cómo acaban de profundizar en eso, porque quizás sabemos que también la palabra de Dios es como el Espíritu Santo nos lo logre interpretar, ¿no? Es lo bonito. Sí, y verlo de esa forma, como lo romántico que acaba de decir Jos, está interesante, ¿no? O sea, porque nos quedamos de que, este morro, ¿cómo pudiste rechazar seguir a Jesús? Qué avaro. Sí, pero realmente si lo ven, a mí cuando José me enseñó ese pasaje, la neta sí me tripió Y es bien que- macizo. Y es que neta, ¿para neta. qué? O sea, yo me pregunto, ¿para qué? O sea, ¿para qué ponen esa...? O sea, no hay Esa más. referencia, ajá. Simplemente, creo que está en Mateo. Creo que ese es Mateo. O sea, viene que lo aprendieron, se lo llevaron y dice, cierto joven charalá, se llega a Jesús y los soldados lo agarraron, se escapó y solamente quedó la capa y corrió desnudo, ¿no? Algo así dice. ¿Para qué? Y ya. Nomás dice eso. En el contexto de la Reina Valera, la que más tenemos acostumbrados a leer, lo explica así porque es la que más está mal traducida. Ujú. Es la que más está mal. Sí, Y en la serio. que usamos siempre, ¿no? Exacto, sí, porque ahorita ya hay, o sea, conforme vamos avanzando hay una traducción tremenda de parte de Dios para Sí. el pueblo. Entonces nosotros debemos de entender que cuando dice la Biblia en ese tiempo que se apartaba, no quiero entrar en términos teológicos porque en realidad no soy teólogo para empezar, pero sí sí he leído poco, pues, donde habla de que si se aparta se refiere que se aleja de Jesús. Cuando hablan de se aparta es de que se está alejando de Jesús, en la palabra que fue escrita, se habla de un apartamiento de Jesús. Entonces tiene que ver la interpretación del apartamiento, pues, de ese modo sabemos si es el joven o no es el joven. Entonces, pero es entrar en algo teológico, ¿no? Sí, Algo histórico, pero el diseño que ellos tienen está tremendo, está muy Sí. fuerte. Y yo lo siento fuerte espiritual, Sí. pues está bien. Imagínate la escena. Es Ver lo que impactante. fue así, es impactante. Es que imagínate Exacto. la escena. Yo creo que cuando Jesús le dijo eso a ese chavo, yo no creo que. Bueno, al contrario, creo que sí le tripió bien machina. al No, chavo. le impactó. Porque yo imagino que cuando dijo que se alejó de espaldas, caminando viendo a Jesús de espaldas, pensando en todo lo que. No, y Yo- se lo dijo enfrente de Sí. de la gente, men. Sí. O sea, no fue como que Como estuvo para que estuvo reflexionara, no sé. platicando con él. Mira, no, y es que siento Ah, yo que no es tanto el que se haya alejado, ¿sabes? Lo que más impacta es por qué te acercaste a Jesús. ¿Qué te llevó a acercarte a Jesús, sabes? Es como que yo quiero acercarme a Jesús porque quiero seguirlo. Ajá. O sea, ¿y qué tengo Quería que ser hacer? parte del ¿Qué del tengo club. que hacer para formar parte de tu equipo, para ser salvo? Ajá. Y el interés en él principal era ser salvo. Sí. Ya no estaba en sus riquezas o en sus bienes en sí que tenía o no, sino su interés es, hey, necesito acercarme a Jesús, quiero ser salvo, quiero ser parte de lo que ellos traen. No creo yo que se haya acercado, es como que, pues voy a acercarme pues para ver qué dice Jesús. Ujú. Uno. Dos, el hecho de que Jesús te hable directo tiene que crear un impacto en tu vida porque es un encuentro Sí, cara a cara. sí. Entonces, definitivamente, algo tuvo que haber cambiado que la Biblia no nos dice, pero algo tuvo que haber cambiado en su vida, ¿no? No creo que haya dicho, nada, pues prefiero quedarme con mi dinero y no ser salvo. Sí. Definitivamente no creo que eso haya pasado. Yo lo veo de una manera distinta, yo lo interpreto de una manera diferente porque Dios conoce todos los corazones y todas las intenciones. Y yo pienso Te que llega. el joven rico llegaba con un poco de arrogancia, Mm. porque le pregunta primero, ¿qué tengo que hacer? Y le dice, pues tienes que hacer esto. Pero eso ya lo hago. ¿Qué tengo que hacer? Uf, Pues haz esto. Pues también ya lo hago. uf. Entonces, ¿qué Alzadito. bueno, ahora tómala. Y el joven se queda tan impactado. Sí, le pegó en el orgullo, ¿no? Le pegó en el orgullo, exacto. Le pega en el orgullo como en, híjole, en lo que me cuesta trabajo, en lo que lucho, en lo que es mi, ¡pum! Lo que me hace estar en un punto aquí. Y es como que lo deja sin argumentos, lo deja desnudo hacia ante la gente. Que así es lo como mismo que pasa con Pablo, Y ¿no? ¿Cómo hoy, era estar y hoy su en día ahí corazón? pasa eso, brother, en las iglesias, en los jóvenes. Ajá. Y ahorita que están platicando, yo lo estoy sintiendo porque la juventud dice, ¿qué hago para poder ser salvo?
lejos de la consagración, lejos del estar con Jesús. Vengo a la Que iglesia. vengo a la iglesia, me ven, Canto en el coro. te voy a decir, canto, predico, Doy mi diezmo. sí, exacto, yo cumplo con todo eso, Ujú. pero en realidad eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que tú tengas una plenitud en Él, men. Porque decir, bueno, ahorita saliendo a lo mejor de este lugar, o mañana no sabemos qué vas a hacer tú, qué voy a hacer yo, Ajá. men. Y nos podemos decir el Señor, pero yo el domingo voy al culto, yo el domingo estoy ahí temprano, yo el domingo limpio, yo el domingo a esto. O sea, eso el Señor dice, ¿y qué? ¿Eso qué? Cuando dice ve y vende y ve y reparte, está diciendo ve y haz lo necesario. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Y ciertamente no estaba hablando con ningún discípulo, estaba hablando con Jesús, men, con el que conocía las intenciones de su corazón. Exacto. Así que le dice, a ver, ve y haz esto. Se aleja, no sabemos la respuesta, pero el Señor nos dice, a ver, me cumples con tener un ministerio, cumples con esto, con el otro, con lo que tú quieras. Puedes tener un conocimiento bueno, puedes tener un léxico excelente, un parado excelente, un caminar excelente. ¿Y eso qué? Ve y haz esto. Lo que hay en tu corazón, dice un salmo muy bonito que dice, examíname y pruébame mi corazón y ve si hay camino de perversidad y aléjame de él. Es ahí donde el Señor dice, bueno, si tú deseas realmente seguirme, quita eso que hay en tu corazón. Donde nosotros no podemos ver. O sea, ahorita me ven ahí platicando, ¿no? Muy bien. Yo puedo opinar algo, Excelente. pero el Señor, o sea, el Señor conoce, o podemos ver Josué, o yo pongo un ejemplo, ¿no? Sí, claro. Pero el Señor dice, ¿y eso qué? Realmente, pues es una mentira, men. Pues nada más tener el conocimiento. El Señor quiere que vivamos y apliquemos lo que ellos dicen. Poder decir, ¿sabes qué? Sí lo dejo, sí conozco, sí es. O sea, realmente que nuestra final de la historia, ya sea teológica, filosófica, con lo que nosotros tenemos o lo que ellos han compartido, que es muy fuerte, al final concluir, ¿sabes qué, Señor? Y que afuera nos digan cuenta, sí, cierto, él era un joven rico, pero él se ve que lo ha dejado todo. Y es que, Lo claro, expresas. Jesús, yo creo que Jesús no iba a decir algo o no le iba a... Jesús no iba a decir algo al joven que no le causara un impacto, ¿sabes? Yo creo que Jesús le iba a dar las palabras correctas y necesarias para crear un impacto en la vida del joven, pues. Jesús no le iba a decir, pues chido, cámara, ya eres salvo, ¿no? Le iba a decir algo que realmente lo impactara, que le hiciera eco, ¿sabes qué? Ok, tienes todo, pues véndelo. Y Jesús sabía que las palabras que él le dijera al joven iban a causar algo en él. No, o sea, no iba a decirle palabras vacías. Simón. Porque ese no es Dios, esa no es la esencia de Dios. Dios cuando habla la vida del hombre es para transformarlo. O en este caso, que era Jesús, Dios en la tierra, habló a la vida del joven para transformarlo. Pero obviamente, pues, trae... Es estudio, es Sí, profundizarlo, cada quien lo mira. Pero sí te quedas con y lo eso, recibe güey. de Porque forma a veces la diferente, ¿no? respuesta de Jesús no es amor, no es así como que, ay, sí, hijo, te No, ama. no todo es amor, ¿no? No, Es- brother. Ahí, ahí va dice- su justicia. Dice, ahí. el que ama, corrígeme. Exacto. Y es algo tremendo. Y ese es yo pienso que ese es un error cuando interpretamos el amor. Ujú. Porque el amor no es, ay, te cuido. El ay, amor no es sí, solapar te doy, todo. te doy todo lo que tú me pides. No, el amor es corrección, el Sí. amor es Chicotazo. ponerte límites, el amor es darte lo que necesitas y en ese momento lo que necesitas es corrección. Sí. No es ay, sí, solaparte el Sí, error. es que Jesús no le iba a decir, pues ya cumples con todo, ya eres salvo. Sí. Y sabes que hay las respuestas de Dios ahorita que estamos hablando de eso, o que siento ahorita, llega una escena en los evangelios que llega una mujer y pide un milagro, men. Y que él la compara como un perro, men. O sea, le dice, no, o sea, no es bueno que le demos ni siquiera las sobras a los perrillos, así la compara, men. Tú vienes a pedirme, pero no. O sea, la rechaza, men. Y dices, ¿tú dónde está ese Dios de amor o algo así? Pero tenemos un mal concepto del amor. Entonces, pero ya sabía qué es lo que quería esta Amor mujer. es men. amor, ¿no? Entonces le dice, y esta mujer, aquí viene la respuesta que podemos tener muchos. Que te acerques tú y le digas a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ocupo esto. Y vengas de pecar, vengas de ser un tremendo, de algo, espiritualmente no estás bien, te encuentras en la maldad, en el pecado, y escondido en una religiosidad, en una capa muy bonita de ministerial, en una capa que tú quieras, y vienes y le dices al Señor, Señor, dame, y el Señor dice que Él ama a los suyos, y de pronto dices, bueno, ¿cómo dices que soy tu Señor? Y como que la respuesta de Dios para tu vida dices, bueno,
¿qué está pasando? Pero me gusta porque la mujer insiste, pero aún de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ahí comen los perrillos. O sea, reconozco que no soy quien Sí. para decirte, necesito esto en el momento, no tenemos una conexión tan profunda, pero aún si tú tiras de las migajas, men, no, eso me quiebra, men, saber que el Dios que tenemos dice, te quiero, te necesitas estar conmigo y no alejarte y volverte como un perrillo, men. O sea, eso es dar a lo mejor tristeza y lástima. Entonces, Sí, está bien pero que le está digamos- diciendo, es que yo no quiero darte las migajas. O sea, yo no quiero... darte lo mejor. Sí, yo Entonces- quiero darte... Y después dice, esa fe, brother, no. Está Es bien que increíble. es bíblico, entonces que nos digamos, perro. Pues, perrillo. Él lo Perrillo. compara, ¿no? Él lo compara. Perrillo. O sea, fue humillante, Es, men. es como a Pablo, ¿no? Que a Pablo le dice, Señor, ya quítame esta enfermedad que me trae. Que me trae Lázaro, que ¿no? me trae Lázaro. Que me trae como perrillo. Oh, bueno. Ok, vamos a la siguiente. Estuvo buena esa. Estuvo muy buena esta pregunta, Estuvo buena. Vamos a la Todo siguiente. tremenda. ¿Qué prefieres? ¿La vida de Pablo predicando el evangelio o Pedro lleno de tenacidad predicando? Yo por la personalidad, Pedro. Pedro. Me gusta, Pedro. me gusta esa personalidad de Me Pedro. identifico mucho con Pedro yo. Sí, También. sí, yo la personalidad de Pedro que no se aguantaba nada y lo tenía que hacer y Era muy impulsivo, ¿no? Pero que lo corrigió, al final lo corrigió Ajá. a una, como, lo dirigió a Lo dirigió una, bien. ajá. Entonces, esa personalidad tan impulsiva, pero bien direccionada, me Estuvo gusta, chido. me gusta esa intensidad de Pedro, que hizo muchas cosas que pocos se atrevieron. Y era un men atrevido, un men que no le importaba lo que le pudieran decir los demás. Entonces, creo que sí, esa tenacidad, como bien lo dice la palabra, Pedro. esta cosa, el que prefieres, me quedo con Peter. Sí, en tu pregunta, ahora voy a contestar tu pregunta con una pregunta, ¿no? Eh, ¿Tiene que de- ver la muerte también de aquellos No, hombres? solo la... Porque estamos hablando mucho del ¿cómo se llama? De ellos, como Ajá. ellos. Pero su final fue tremendo. Si yo sí, tuviera eso, que a eso elegir, quería ir. si yo tuviera que elegir, o es lo que voy, Señor, úsame como tal, Pablo, Pedro y Juan y Ajá. todo lo que tú quieras, pero no queremos el compromiso o el final de. Entonces yo creo que también sí podrías, Pedro, man. ¿Pedro? Sí. Mucho Pedro, mucho Pedro. A ver tú, Pues igual, yo me identifico realmente con Pedro. Soy igual así, necio, ¿no? necio, impulsivo y todo, sí. Gaby. Pedro, definitivamente. Ay, ahora sí, Pedro, ¿no? No. Ah, cierto, no, No, cierto. no. Realmente, si te comparas con Pablo, como decían, Pablo era casi pegándole un Oye, Jesús es que el ya santo. analizamos, brother. Aparte ya lo analizaron un montón. Ya nos sí, quemamos vamos mucho a ver, Pablo. vamos a hablar del No, pero, pescador. ajá. Al final la muerte es... Y además de eso, hay muchos otros factores. La vida de Pablo y el ministerio de Pablo han sido de mucha influencia para mí y para muchos, ¿no? Sí. Pero si me preguntas con cuál me identifico yo más o con cuál puedo comparar como la Biblia nos relata que era Pedro, como era de que era bien impulsivo, de que tuvo sus bajos momentos, sus altos, me identifico más con Pedro. Pero me gusta mucho que, por ejemplo, Pedro cuando murió dijo, no, es que a mí crucifíquenme de cabeza porque no soy digno de aún en su ¿cómo decir? En su agonía, en su lecho de muerte, él decía, sabes que yo no soy digno, o sea, después de que Pedro, el Señor le dijo, a ti te voy a dar las llaves del reino. Y cuántas personas no impactó Pedro con 2 mensajes. Pero al final de cuentas, él en el último tramo del partido, él dijo, no, la neta, no la armo. O sea, Un no, tiempo adicional, ¿no? Ajá, él dijo, no, es que la neta no soy digno de que ni siquiera Sí. que me crucifiquen. Esos dos personajes, creo que, vamos a decirlo, eran como no, eran irreverentes a la forma de poder predicar o de compartir. Creo que hacían muchas cosas que la gente los tripeaba. Pero ¿por qué haces esto? Porque más a Pedro, ¿no? Que le cuestionaba muchas cosas. Está chido, digamos, eran los Facundos, ¿no? Del evangelio.
Haciendo No, y que a final de haciendo cuentas, cosas, haciendo que eran cosas muy raras. eran personalidades muy distintas. Sí. Y, Ujú. por ejemplo, Pedro era un pescador. Ajá. Y Pablo, pues, era un fariseo de fariseos, era un maestro, era un- y- De la y- high. era de la La high high. y, Sí, sí, y sí. Pedro era La barrio. prole. Era barrio, ¿no? El barrio lo respaldaba. Pablo era de la Cacho y Pedro era por de estos Villas. rumbos, ¿no? De Villas. De De Villas. por estos rumbos, ¿no? Sí. Pedro era de por acá. Pedro era de acá. Ah, Pedro hubiera sido de la Sánchez, ¿eh? Sí. Y me gusta. Perdónanos, Pedro. Van a ser usados. Perdónanos, Pedro, No, por vamos a ponerte la meternos en Sánchez. problemas ¿no? porque nuestro invitado es de la Sánchez. No es cierto. No, creo pero- que sí. pero- De Nesa, ¿no? De Nesa. Sí, De siento neta. que Oye, hablando, ¿de qué parte de México eras, eh? De la zona. Nací. Ajá. ¿Qué zona de la Ciudad de de México? Ciudad de México. Polanco, brother. Nah, bro. Neta. Con razón, bien fancy, ¿eh? Bien fancy, nuestro amigo. ¿Cómo ves? Está Sí, bien, ahí no está tenía chido. mi- ¿Cuál te quedas? Nada, te creas, no te creas. Yo me quedo con la vida de Pablo predicando el De la evangelio. Condesa, bro. Creo que, pues, he dicho, es uno de mis... De hecho, tengo un póster de Pablo en mi cuarto. Tengo mi San Pablito ahí. Tengo mi San No, Pablito, es que- le rezo es que- todas las noches, le prendo una veladora. Te digo, a mí Dios me ha puesto como ese sentido de poder compartir. No sé, no he logrado tener las tablas necesarias, no sé, quizás. Pero eso y que me den oportunidad, tienes la oportunidad de evangelizar como lo hizo Pablo, yo creo que, mira. No, o sí sea, la y tienes. yo, todos los puntos de vista definitivamente, el carácter de Pedro, todas esas cuestiones, como era su forma de hablar, de compartir, de cómo se expresaban, la neta, súper cool. Y también pues que soy de la high. ¿no? Algo que no dije. Algo que no dije que me gusta mucho de la historia de Pedro Ajá, fue el hecho. de muerte. No, Ah, no. fue el hecho de que negó al maestro, Ajá. pero él lloró amargamente Ajá. y eso. Sí, eso- es que hay muchas cosas, pues, o sea, muchas cositas que podemos sacar de la vida de cada quien, que muy rescatables y que nos pueden dejar un mensaje, pero si me haces escoger, yo la vida evangelística de Pablo, Pedro. imagínate, ahorita que estábamos diciendo De Pablo, cómo sería perdón. Pablo en este contexto, en el contexto Y es que por actual. decir, ahí en esa parte, se habla de Pedro, Ujú, pero porque Pedro era el único que estaba ahí. ujú. O sea, ¿dónde estaban los otros? Para mí, peor los otros, porque en el momento que Corrieron, agarraron a ¿no? Jesús, vámonos. ¿Dónde fuga. quedan los 11? Entonces Digo, Pedro estaba ahí para Y Come eso es de los bueno, que se 10, quedan, ¿no? ese que se queda. Yo te voy a decir por qué respondí Pedro en lugar Ajá. de Pablo, porque dijiste es como para podernos transmitir el evangelio. Sí. Yo considero que todos tenemos líneas cuando evangelizamos, predicamos, o por decir que predico yo, ¿no? Que tengo la oportunidad y la bendición de parte de Dios para chido, poder ¿eh? predicar. De los buenos. Siento yo Nueva que generación. Pablo es más, trae un mensaje más profundo, más cargado, Sí. más lleno de Es que- conocimiento y gracia. Te digo, quizás porque, bueno, yo veo a Pablo y veo como que es un Pablo que era tiradera, ¿sabes cómo? O sea, que la neta, estás mal, tenía- carnal, estás mal. O No, sea, tenía ponte el las poder, pilas, bro. tenía el poder de la palabra, bro. Sí. Es que, fíjate, te voy a decir algo. Era un pitcher, tenía ¿no? el poder de la Sí. palabra. O sea, sabía de lo que te hablaba. Y hoy en día hay predicadores que saben de lo que te hablan. O sea, leen, estudian, se consagran, están llenos de conocimientos, o sea, están llenos de la sabiduría de Dios. Pero no solamente eso, me entiende el poder del Espíritu de Dios. Pero ahora, si tú me dices por qué, yo considero que soy más a lo mejor de la línea de Pedro, por decir algo. Pedro se puso de pie y predicó, y lleno del poder del Espíritu Santo, pum, empezó a predicar y se convirtieron en ese sermón bastante gente, y yo siento que es por eso mi línea. O sea, no digo que no me prepare en el conocimiento de la palabra de Dios, sí lo hago, lo leo, me gusta. Pero, por ejemplo, mi hermano Gibran, él si hablas con él, men, él te sabe un poquito más acerca de los idiomas, de la cultura. Él si te lee un Próximo texto, episodio. él si te lee un texto, él te Gibran 2. estudia la cultura del momento, te estudia, o sea, a él le gusta mucho eso. Se mete al contexto. Se mete el contexto. Ah, chido. Entras a su cuarto y Huele. tiene sus, o sea, no, tiene Huele al sus- Espíritu Esencia. Santo. No, ahí. esencias no, de aquellos hablo, tiempos, ¿no? entras, bueno, por ejemplo, ya lo estoy balconeando, ¿no? Sí. Pero entras y tiene libros, tienes Biblias de estudio y todo eso. Y a mí me gusta, pues, y Incienso. yo tengo mi Veladoras, cuarto y ¿no? también tengo mi Biblia, tengo mi lugar para estudiar, pero yo siento que al momento de predicar yo traigo un sermón más así como Pedro, que lejos como de Pablo, por decirlo No, así. pues mira, ahí Oye, tenemos al Pablo y al... y lo que me gusta de Pedro Pedro. fue que cuando estaban en el aposento alto, estaban todos reunidos y así como que pues estaban orando y como que qué va a pasar y qué va a hacer. Y luego Pedro, no, hey, ¿saben qué?
hoy se va a cumplir lo que dijo el profeta Joel. Puesto de Eso. pie. Se puso Eso. de pie. Tas. Porque fue el primero, pues él fue el que sintió, saben que esto es algo distinto, ¿no? Como dicen, fue el que se mojó, fue el que Ajá. dijo, hey, algo chido va a pasar. Entonces, eso digo, Pablo conocía la ley, conocía la Biblia y tenía todo el conocimiento y sufrió, los dos sufrieron, ambos sufrieron por predicar el evangelio, Sí. ambos tuvieron un final trágico, Sí. ambos fueron Pues todos. ambos fueron influyentes, pero al final de cuentas al que le fueron a otorgar las llaves fue a Pedro. Y él fue o sea, Y a ver qué tiene Pablo. A ver, carnal, ¿qué tiene? no, digo. no. No, y si pones a Pero- Juan, o sea, si pones a Juan, pones a Sí, otro sí. lado, no superior, sino algo distinto de parte de Dios, porque... pues, Y además ¿sabes? está la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Ahí está. A También. ver, ¿qué tienes? Basílica de San Pablo. A ver quién. No, y Pues mira, tenemos a Juan Pablo II, pa. Juan Pablo II Sí. y a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Bien, Pero vamos al bueno. siguiente. Un saludo a Saulo de Tarso que nos mira Ahí te siempre. ve. Ok. No sabemos quién sea, pero siempre me manda. Todavía está ese muchacho. Sí, no, Dios lo bendiga, me manda mensajes y platicamos mucho sobre teología. Es teólogo. Sí, es teólogo. Ahí lo tengo. Ahorita los voy a enseñar fuera de cámara, los voy a enseñar nuestros inbox, ¿eh? Sí, no, platicamos muy chido. No sé quién sea, bro, pero Dios te bendiga, la verdad. Ya lo quieres. Vamos Pero al el Señor siguiente. sabe. Vamos al siguiente. Venga, dice, ¿qué prefieres? ¿Tener la capacidad de predicar y que toda tu familia se convierta? ¿O que a todo al que le hables se convierta menos tu familia? ¡Auch! En esa sí se pasó Sandrita, ¿eh? Quiero... Hola. Dice, Hola. tener la capacidad de predicar y que toda tu familia se convierta o que a todo al que le hables se convierta menos tu familia. Uy. No manches. Mira, yo La me voy primera, man. por la primera. Yo me voy por la primera Ajá. porque todavía hay un espacio de Ajá. que te dice que quizás no todo al que le hables se vaya a convertir, pero no todo al que le hables no se va a convertir. Ajá. Entonces como que todavía hay un porcentaje que sí vas a poder agarrar. Abre la posibilidad. Y la otra es que vas a agarrar más gente, imagínate, a toda la gente que agarres, pum, son un montón de almas, o sea, La infinidad, segunda ¿no? opción está muy interesante, pero, Pero duele, la duele. cuestión emocional de decir que tu familia, quizás por ese lado, por la cuestión emocional, pero si nos vamos por almas, yo me voy por la segunda. Sí. Yo me voy por la Está- segunda. Yo por la primera, brother. Sí, La primera, sí. familia. Entonces, ¿por Está- qué? está Porque cañón. tu hogar, o sea, el hogar donde nosotros estamos, que Dios nos ha bendecido con eso, es la primera que debes de tener en mente para llevarlas a la salvación con tus actos, con tu testimonio, con todo lo que tú quieras, men. Entonces, si es que abres un paréntesis que te lo llena todo, men. ¿Por qué? Porque dices que vas a predicar el evangelio, men, y realmente tú no haces que se conviertan, men. El evangelio tal cual, el mensaje tal cual va a hacer que se conviertan. Entonces, el Señor dice en la misma Biblia que van a ser muchos los llamados, pero pocos los escogidos. En este caso, yo sé que yo voy a predicar, yo voy a cumplir con mi persona me dice, ¿sabes qué, Señor? Me muero la línea, predico, y si tú tienes que salvar a miles, a 10,000 por medio de mí, adelante, porque sé que a lo mejor va a estar Josué o su hermano Gabriel predicando, y por medio de él masas multitudes vienen, pero por mi vida, si quieres salvar a uno, un pastor me dijo algo muy Sabio. fuerte. Ah. Cuando lo escuché me dice, mira, yo prefiero tener una iglesia, en el momento dice, una iglesia de 15 hermanos, pero estar seguros que esos 15 hermanos le voy a rendir cuentas a Dios y le voy a decir de los 15 hermanos cómo fue, y de los 15 hermanos mi trabajo como pastor día y noche es saber que esos 15 hermanos van a poder heredar la vida eterna, porque al final de cuentas solamente Dios sabe si va a ser salvo o no va a ser salvo, ¿no? En ese método. Y sea tener una de millones y millones y millones que ya ni siquiera conocer a tu propia congregación, dice. Entonces, ajá, entonces yo creo que eso, yo escogería la primera porque me da oportunidad de predicar y que Dios salve, y lo más importante para mí no es que sea egoísta, sino es que soy realista, porque el Señor invita a ser salvo tú y serás salvo toda tu casa. Sí. Entonces creo que sería mi hogar. A ver, Igual también, primero mi hogar, luego
todo lo que dice él. No, es que, mira, si te pones a pensar, tú le predicas a tu familia y ellos van a ser también mediadores para ir a predicar esa palabra. O sea, ya hiciste un puente para que todos ellos también puedan hacer lo que tú a lo mejor no vas a poder hacer, como en esa pregunta que se refiere a que... Esa preguntilla que hizo la... No, la pregunta complicadísima. O sea, vas a ser mediador para ellos y ellos van a igual pues, compartir la palabra. O sea, vas a ganar por dos lados. Estar bien, mejor, mucho mejor, porque vas a tener a toda tu familia. Aparte, mi familia es grandísima. O sea, imagínate. Son muchos. Soy López Sánchez. ¿Cuántos Sánchez y López no hay? A todos los De hecho, considero. yo soy G. López. No creas. Es interesante, Gaby, ¿tú qué dices? Me puse a pensar porque... Pues toda tu familia está convertida, ya puedes No. Toda tu No, familia no, va a la no, iglesia. tengo todavía familia Oye, que toda tu rescatar. familia se va de Mexicali y se acaban las iglesias apostólicas. No, tengo por parte de mi mamá todavía familia. Hay que saludos no- a que los no de es- Mexicali, le dices ahí Saludos a toda mi familia al dicho mexicana. Siu. Tengo familia que no ha entregado su vida a Cristo y si me das, lo tengo que hacer, ¿no? Gracias a Dios están llegando al evangelio de alguna u otra forma. Sí. Pero en el caso de esta pregunta, yo preferiría siempre ver a mi familia salvo. Sí. Siempre. Está cañón. Además, analizando un poquito la pregunta, no dice que únicamente a los que le prediquemos va a ser nuestra familia. Nomás dice que prediques y que tu familia sea salva. Obviamente, pues, si nos metemos en un cuadrito dentro de la pregunta, pues, ¿cuántas personas más se van a salvar? Híjole, está complicado. Hay salida. Está complicado porque la verdad yo sí quiero, o sea, entendiendo la pregunta es, predicas a tu familia y va a ser salva, pero los demás, o sea, No dice eso la pregunta, léela de nuevo. a ver, vamos a ver. Yo entendí que predicabas y ¿Tu familia iba a ser salva? Ajá. Es como decir, ¿qué prefieres, vivir o morir? Pues vivir. Tener la capacidad de predicar y que toda tu familia se convierta, o que todo el que le hable se convierta menos tu familia. Tener la capacidad Sí. de predicar a tu familia. O sea, tu Y- familia. y yo imagino, predicar. es que la pregunta es como, la neta, ¿a quiénes son más complicados de que les llegue el mensaje o que sean Tu salvos familia o que porque se te conviertan? conoce. Sí, Tu familia te conoce, claro. definitivamente. Sí, sí, Por sí. eso, por ejemplo, esa pregunta a mí sí me cala porque yo tengo por parte de mi papá un chorro de familia. Y no inventes que seamos así, neta, los únicos y demás tenga un contexto súper Diferente. diferente, sí me cala, o sea, Sí. A Y- todos. y- A mira, todos nos cala eso. Mira, yo pienso que me iría por la segunda. Yo me iría por la segunda ajá. porque lo veo de esta forma la pregunta, ver. que se está refiriendo como al ciclo o a la etapa de, ¿cómo se dice? De discipular. O sea, yo darle los estudios, estar ahí con ellos, charalá, 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 y ver su conversión. Ujú. Y eso me gustaría con la gente externa y poder hacerlo y con ellos trabajar y hacer eso, pum, pum, con todos los que yo pudiera. Pero siento que llevando una vida íntegra, mostrando a mi familia cómo yo vivo a Cristo y cómo puedo transmitir a Cristo y que vean en mí ello, yo no voy a necesitar de compartirles de Jesús, que yo les comparta de Jesús, no darles el ciclo evangelístico de que de atar y desatar y que anotar y que llevar y no, sino que vean en mí los frutos del Espíritu Santo, que les impacte tanto que el mismo Espíritu Santo, pum, los transforme a ellos, que yo no tenga que hacerlo, pues. Sí. Me iría por ese lado, ir por los que no conocen, porque sé que los que si yo soy cristiano y Repercute a los que te rodean. que vivo el cristianismo al 100%, tiene que salpicar algo, Sí. pues, tiene que salpicar algo en mi familia, que tiene que llamar su atención y el Espíritu Santo va a hacer la obra. No digo que no meter las manos, ¿no? Obviamente compartirles, pero quizás yo no, sino el Espíritu Santo los... Mira, te digo que es muy complicado porque si quisiera, si tuviera la oportunidad, no, toda mi familia. Pero yo me quedo con mi idea de la segunda. Por lo mismo que les he dicho, mi anhelo de poder compartir, ¿no? Imagínate, estás en el camión, vato. En el camión. ¿Y qué te gustan que hagan? Bueno, ahorita pues son poquitos, ¿no? Pero unos 40. Unas 40, 30 personas. Y que te pares en el camión y que todos los del camión... Digo, pues es que con ahorita con... Imagínate, Pásalo.
va solo con 40 un camión. Va vacío ahorita. Me meten como 200 a los calambres. Por eso te digo, ahorita 40 con esta situación. Sí, la como capacidad 38, 40, como ¿no? 38. Ah, porque no les ha tocado el camión azul a las 7 de la mañana de BBC. Donde sea. No, Bueno, te subes a Transporte Ciudad de México. esa cuestión. Ah, bueno. Imagínate, te subes al metro, papá. Te subes al metro. Imagínate, predicas en el metro y todos los del metro se conviertan. O sea, se bajan y se bajan, llegan a la estación ahí hasta Pino Suárez. Y no, hombre, acá todo ya es otra sociedad que empieza a cambiar. Metro Por eso metro pienso. Tasqueña, ¿no? Que ese siempre es hasta el tronco, ese metro. Esa Entonces, línea. imagínate, estaría súper cool. Yo, segunda opción, primera opción. Sí. Primera Sí. y primera. ¿no? Primero porque dice que vas a tener la capacidad de predicar. Y eso Y nos es- vamos a la segunda, al metro, a donde tú quieras. Sí, sí. Quizás no todo el porcentaje, ¿no? Quizás no, del camión de 40, quizás 3, ¿no? Pero hay capacidad. Y en No, el 2, no en los el 2 40. le hablas a 3 y los 3 van a hacer. Ajá, sí. Sí. Ajá, pero el otro puede que le tires a 5 y se entreguen 2. Ajá. Ah, O bueno. sea, eres capaz de predicar, pues. Sí, sí. ¿Y sabes qué, men? Ahorita tus preguntas que estás haciendo. Están medio- No, no, no. ¿Sabes qué? Tus preguntas, la neta, ya me voy. No, Ah, dale, dale. yo creo que porque ahorita te escucho a ti y los escucho a los muchachos, nos llevan a volver a tener ese anhelo, ese deseo, porque dices, yo si tuviera, la tienes, brother, o sea, Dios está contigo, tú la tienes. Sí. ¿Me explico? No es como que yo voy a salir de este lugar con más pasión porque esas preguntas lo están moviendo, pues, Sí. de decir, ¿sabes qué? O los que nos vayan a ver, Ajá. ¿saben qué? Ustedes pueden hacerlo. Buena O sea, esa. o sea, no solamente es de que Una si pregunta. pudieras, Ajá. ahora lo puedes hacer, porque esa hora dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces, ahí está el sentido de todo lo que a lo mejor estamos llevando esta conversación, es decir, ¿sabes qué? Nos levantamos, Sem, poder levantarse, ¿sabes qué? ¿Y por qué no tiene? Dios te dio la capacidad, Dios te dio del poder del Espíritu de Dios para levantarte e ir a predicar, pero ¿por qué no lo haces a lo mejor? Sí lo puedes hacer y Dios te manda a hacerlo. Entonces yo me voy así como movido o estas preguntas me Confrontados. mueven, confrontado de saber que yo puedo ir ahorita a subirme a una calafe, lo que tú quieras y predicar. ¿Qué te impide? Ya sé, Realmente buena no esa. vive Cristo en ti o tienes una ocupación. Bueno, yo ahorita sí Un no tengo que miedo, hacer ¿no? algo, Algo un así. miedo, un Sí, lo temor que o algo, hablamos ¿no? al inicio. Pero No, de hecho, sí tengo que ir a predicar. Yo dice, nos conmovió, o al menos a mí me conmovió, brother, o a los que lo vayan a ver. Yo ojalá de estas preguntas que así tengan efecto. Sí, a mí me gusta evangelizar y por cuestiones de la pandemia no he podido, pero ya estamos buscando la oportunidad de estar en un lugar así, de poder predicar yo donde estoy, mi trabajo, donde quiera, me sale como que fluye, men. Pero pararse en un lugar lo he dejado de hacer por cuestiones de esta. Pero sería como retarnos de aquí, de nosotros, ¿no sabes qué? Entonces tienen la capacidad de decir, Dios, Y- pero ¿por qué a Sem, si Sem, o por qué a él, o por qué él? Si ellos como que, por ejemplo, pues están en la alabanza, ¿no? O tienen el conocimiento, ¿y por qué no? Tienen el poder de Dios. O sea, sí se puede, men. Y una cosa bien interesante que lo dijo Víctor. Perdón, Gibran. Ah, ok. Siempre le cambio el nombre. Es la capacidad. Todos tenemos capacidad. La cosa aquí es que una capacidad bien desarrollada se vuelve habilidad. Entonces, quizás no tienes la habilidad de predicar, ¿sí? ¿Por qué? O de evangelizar, pero la capacidad la tienes. Todos tenemos capacidad en el momento que tienes voz, que tienes pies, tienes capacidad, pero no, quizás no tienes la habilidad porque no la has desarrollado. Así se maneja, ¿no? Todos tenemos capacidad, una capacidad bien desarrollada es una habilidad y una habilidad bien desarrollada es no me acuerdo qué. ¿Sí? Entonces, todos Queda tenemos claro. capacidad, pero quizás no la habilidad como la puede tener Víctor, que ya lo ha desarrollado Gibran, muchas sí, veces, pues. Pero todos tenemos la capacidad de pararnos enfrente de un público y hacerlo. Todos tenemos esa capacidad. Creo que más que nada es el que dirán los demás, ¿no? El que te detiene. Temor. Ajá, y ese mismo temor es el que te causa cohibirte y no hablar de esa forma que habla Víctor. Te Te incapacita. incapacita, incapacita. ajá, porque Ujú. sientes Te que, inhabilita, ay, ¿qué ¿no? palabras voy a decir o cómo lo voy a Te decir? Y inhabilita. eso mismo, preguntarte a ti mismo, yo creo que te ocasiona eso. inhibe. Cuando yo recién empecé a predicar, yo decía que yo hacía predicaciones y ni siquiera tenía la noción, pues.
pero sí me acuerdo que, por eso te digo que me identifico con Pedro en el momento ese, era orar, hasta el momento pues orar, y me ponía en un lugar y ya empezaba, cuando me sentía la palabra que había leído en el evangelio o algo que decía la palabra, bueno Señor, si tú dices eso, y oraba por la gente y les predicaba el evangelio y ahí estaba, o sea, es estar lleno de conocimiento al final de la palabra de Dios y de la oración. Y brother, usa una quijada de un burro, bro. Hasta O sea, un burro usa. Hasta un burro. o sea. Entonces, Que no nos use a nosotros. honrémonos. Y final- Ay, Estuvo bueno, men, estuvo bueno. men. Estuvo bueno. Ya llegamos al final de este podcast, de este episodio. Y estuvo chido. De la Alfaz de Víctor. No, Padre no, por del acompañarnos. Padre, muchachos. Y esto, miren, esto que fluyó ahorita, de esto se trata este men. De esto se trata que, neta, yo sé que hay tantas inquietudes en otros chavos que necesitan sacarlos. Y bueno, este es un espacio, ustedes pueden crear un espacio, pero que no se callen, o sea, porque hay tantas cosas que podemos expresar porque tenemos conocimiento y la capacidad, la habilidad también, algunos ya. Entonces, hay que hacerlo. Este espacio es para eso, hablar de Jesucristo, de cómo ha impactado nuestra vida. Más de Pablo, ¿no? Ya sé, ¿no? Ya sé. Porque casi Jesús nunca lo dejamos, ¿no? La próxima vamos a hablar de Jesús. Pues yo creo que es la esencia. de Jesús, Sí, es la pero- esencia. Hay que invitar a Juan para hablar de Jesús, porque, Sí. porque nunca dejamos la opción de Jesús, ¿no? Ya sé. Pero definitivamente para eso es este men. Es para que los chavos hablen. Es Y para sea crear como- conciencia, ¿no? Ajá. Crear conciencia, porque yo creo que muchas veces no nos atrevemos a hablar o a compartir sobre, hey, leí este fragmento, Sí. leí esto, porque muchas sacar veces... inquietudes. Porque yo, por ejemplo, años atrás me sentía como que leí algo y no lo entendía y es como que, no me quiero ver tan ignorante, o sea, no me atrevo a preguntar, prefiero quedarme con la duda, porque o entendí esto yo, leí este fragmento, lo entendí así, pero a lo mejor no es lo correcto, ¿sabes? Cuando la Biblia la podemos interpretar o Dios nos da la inteligencia para interpretarla y recibirla de tal manera que nosotros podamos atesorarla. Sí, Y muchas veces no nos atrevemos o nos inhibimos sí. y nos privamos de preguntar, de cuestionar, de que, oye, esto, oye, aquello, es que leí esto y no lo entiendo, o yo comprendí esto de la Biblia, y a lo mejor tú, Alexis, o sea, me entendieron algo y lo complementan con lo Sí. que yo entendí, y entre Eso. todos creamos un concepto, una idea, Sí. y de esto es lo que se trata este mes, Está- pues, de está cool. compartir ideas, opiniones. Ahora sí que podemos decir tener a Jesús en la boca. Sí. Ahora sí podemos decirlo así. Pues bueno, gracias por acompañarnos, Alexis también. Y, Alexis, Alexis, por ¿no? permitirme estar aquí, estaba ya sentado porque me sentía rechazado. Sí, de hecho ahorita ya te vas a regresar para allá. No te creas. Gracias a nuestro ingeniero agrónomo. Agrónomo, no. Real. Víctor, gracias. Amén, hermano. Jos, no, redes, Gaby. Síganos en nuestras redes, estemen.tj en Instagram, estemen en Facebook y estemen podcast en YouTube. Suscríbanse, denle like, comenten, Apóyennos, chavos. compartan. Y pues gracias por seguirnos hasta aquí. Apóyennos, Gracias, machín. Gibran, que diga Víctor, por No, acompañarnos. gracias. Neta, Gracias, esperamos Víctor. otro episodio, Creo que van a fluir muchos temas. Te Sí, das sí, bases. sí, Esto con así el favor fluye, de Dios fluye estamos muy, muy chido. para servir. Dios te pague. Chavos, apóyenos. Ayúdanos a Compartan. crecer para la honra y gloria de Dios, claro, todo para la honra y gloria de Dios, que podamos expandir más el mensaje a otras personas. Gracias, Jos. Follow Jesus, follow este man. Y A nuestros seguidores que no hablan español. yes. En San Diego. God bless you, everybody. Nos vemos en el próximo episodio. Este man. Que los bendiga. Pollo fumado.